En lo profundo de las montañas que rodean la tierra de los ríos, dentro de una base oculta, numerosas figuras misteriosas vestidas con túnicas negras se movían afanosamente. Del cuello colgaban colgantes de plata, circulares por fuera y triangulares por dentro. Akagi Shinji. Idan. Una vez finalizada la extracción de sangre, comenzarán el entrenamiento de combate de Taijutsu de hoy. Sí, señor Takiata. Bang. Bang. En el interior de una espaciosa cámara subterránea iluminada por el parpadeo de una hoguera, dos figuras se enzarzaban en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. El sonido de la carne chocando contra la carne no cesó desde el momento en que comenzó. Una figura cayó al suelo, solo para levantarse inmediatamente y contraatacar. Y entonces ocurriría lo contrario. Conforme la pelea se prolongaba, su resistencia disminuiría rápidamente. Sus movimientos se volvieron cada vez más torpes, hasta que al final la cuestión pasó a ser menos técnica y más pura fuerza de voluntad. Tu puñetazo. Mi patada. Veamos quién se desmaya primero. Para ser sincero, la escena no fue particularmente emocionante ni espectacular. Los dos chicos, de no más de 14 o 15 años, estaban lejos de ser maestros del taijutsu. Sus técnicas eran toscas y carecían de delicadeza. Sin embargo, si uno se fijaba únicamente en su fuerza bruta, resistencia y capacidad para soportar daños, quedaba claro que sus capacidades físicas superaban con creces las de los jóvenes comunes de su edad. Así pues, a pesar de la falta de brillantez en el combate, los observadores vestidos de negro que los rodeaban nunca dejaron de registrar datos. Después de todo, esto no era una clase de taijutsu. Era simplemente una parte de un tema de investigación diario. Muy bien. Ya basta por hoy, dijo un hombre de mediana edad, de unos 40 o 50 años. A diferencia de los demás, vestía una túnica de color carmesí oscuro. Una sonrisa amable permanecía en su rostro, dándole el aspecto de un tío bondadoso y afable del campo. Pero en realidad, este hombre aparentemente benevolente era el fundador del culto de Hashin. Un hombre que predicaba la matanza sin fin como doctrina, expandiendo secretamente su influencia mientras saqueaba y masacraba abiertamente a quienes lo rodeaban. Sin que nadie lo supiera, la mera existencia del culto Hashin ya se había convertido en un tabú en toda la tierra de los ríos y las regiones vecinas. Descansa durante una hora. Luego procede con el estudio de las técnicas de maldición. Los dos chicos, cada uno con el puño en alto a escasos centímetros de la cara del otro, finalmente se detuvieron. TSH. Tuviste suerte esta vez, se burló el chico de pelo gris y ojos rojo violáceo. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y un protector frontal de yogakure, cortado, colgaba de su cuello. De lo contrario, ese puñetazo te habría volado la cabeza de un solo golpe. Si no se hubiera tenido en cuenta su respiración agitada, su rostro magullado y su cuerpo cubierto de tierra, sus palabras podrían haber sonado intimidantes. Frente a él se encontró un muchacho de estatura similar, con el pelo corto, castaño y lacio, y la piel pálida. Su aspecto frío y refinado lo hacía parecer casi frágil. Sin embargo, durante la pelea, había demostrado una ferocidad completamente suicida. Fueron tan temerarios que resultaba realmente inquietante. Y cualquiera que lo conociera un poco mejor comprendería que este chico de aspecto amable era cualquier cosa menos dócil. De hecho, era un auténtico cabrón. Al oír que el otro chico volvía a hablar con aires de superioridad, él habló en un tono tranquilo e inquietante. ¿Esos puños de pan suaves y cubiertos de miel que tienes? Si intentabas endulzarme hasta la muerte, entonces enhorabuena, Idan. Lo has conseguido. Akagi Shinji. Rugió Idan. Maldito seas, te mataré. Al no lograr ganar la guerra de palabras, la intención asesina inundó los ojos de Idan. ¿Cómo te atreves a describir mis puños de hierro de esa manera? Por Hashin-sama, hoy estás muerto. Oh, disculpa, respondió Shinji con suavidad. Comparado con esos mariquitas que solo tiran del pelo y arañan la cara, al menos tú no lloras por tu mamá mientras te pegan. Incluso se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el pecho de Idan, y cada frase iba acompañada de un fuerte empujón. Idan retrocedió tambaleándose una y otra vez, con los ojos inyectados en sangre. Cuando Shinji finalmente levantó la cabeza, con una expresión que gritaba te di una oportunidad y aún así la arruinaste, Idan estalló. Morir. Con un rugido, Idan sacó de entre sus túnicas una lanza corta de color negro azabache y, ante las miradas resignadas de los espectadores, se la clavó directamente en el corazón de Shinji. Splash. Dolor. Un dolor insoportable.
Aunque ya había experimentado la muerte más de una vez, la agonía de sentir su corazón atravesado seguía siendo insoportablemente vívida. Sin embargo, en el preciso instante en que la lanza de Idan lo atravesó, el kunai de Shinji impactó con la misma precisión, clavándose directamente en la garganta de Idan hasta la empuñadura. Desde el principio, Shinji había anticipado el movimiento de Idan. Ni siquiera se le había ocurrido esquivar. En cambio, eligió matar. Un hombre despiadado con los demás, y aún más despiadado consigo mismo. Ruido sordo. Tanto Akagi Shinji como Idan se desplomaron de espaldas. Uno con el corazón traspasado. El otro con la garganta sellada. Para la gente común, cualquiera de las dos lesiones garantizaría la muerte, incluso con tratamiento inmediato. Sin embargo, los observadores de los alrededores no se movieron. Nadie intentó ayudar. Sus expresiones permanecieron frías e indiferentes, inalterables incluso cuando los dos muchachos yacían muertos. Entonces, Idan levantó la mano de repente. Agarró el kunai que tenía clavado en el cuello y lo arrancó de un tirón. Splat clan. Tos, uk. Me duele, maldita sea. Escupiendo sangre, Idan se puso de pie tambaleándose. El kunai desechado estaba empapado de carmesí. Sin embargo, vivió. Su herida ya estaba sanando. 3 segundos después de su muerte, Shinji también recuperó la conciencia. Ante los ojos de todos los presentes, el cadáver de Akagi Shinji abrió los ojos, se puso de pie con agilidad y sacó la lanza negra de su pecho, arrojándola a un lado. Si el destino lo había arrojado a este aterrador mundo ninja, entonces no tenía más remedio que adaptarse, ya fuera matando o muriendo. Escupir. Escupió un bocado de sangre y se burló. ¿Eso es todo? ¿En serio? Mi abuela pegaba más fuerte cuando estaba viva. Idan apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron, pero no pudo hacer nada. Porque ambos sobrevivieron a ese ritual. Ambos habían obtenido una forma de inmortalidad. La bendición de Hashin-sama. En realidad, esta no era la primera vez que Idan mataba a Shinji en un ataque de ira. Pero Shinji siempre pareció ser su némesis natural. Todos los enfrentamientos terminaban en destrucción mutua o en la muerte de Idan a manos de los demás. Incluso cuando Idan tuvo éxito en la emboscada, la represalia posterior de Shinji fue una auténtica locura. Idan aún recordaba el horror de que le cortaran la cabeza y la enterraran bajo tierra. Toda la secta pasó 3 días y 3 noches jugando a una búsqueda del tesoro antes de que Lord Takiata finalmente perdiera la paciencia. Solo entonces Shinji señaló casualmente un árbol. Desde ese día, su enemistad quedó sellada. Y la secta volvió a descubrir lo aterrador que era realmente Akagi Shinji. Por eso Idan se había basado principalmente en las provocaciones verbales anteriormente, y solo reaccionaba violentamente cuando lo llevaban al límite. Cualquier otra persona habría sido desmembrada hace mucho tiempo. Se acabó este juego infantil, dijo Lord Takiata con calma. Parecen demasiado enérgicos. Cancelen el descanso. Diríjanse inmediatamente a la cámara 2. Los materiales están listos. Había disfrutado del espectáculo sin intervenir. Gracias a su odio mutuo, la secta había recopilado una cantidad increíble de valiosos datos experimentales en tan solo un mes. Idan resopló, sabiendo que seguir luchando era inútil, y se dio la vuelta para marcharse. Calificación del espectáculo de la muerte. Extremadamente baja. El chakra, la fuerza de voluntad y los atributos físicos han experimentado un ligero aumento. Misión. El nuevo dúo inmortal. Objetivo. Interactuar con Idan para obtener un vínculo. Valor del bono. 100. Primera etapa completada. Recompensa otorgada. Puntos de alma maldita 1000, técnica maldita innata aleatoria 1. Técnica maldita innata adquirida. Manipulación de la sangre. Misión. El nuevo dúo inmortal segunda etapa desbloqueada. Akagi Shinji escuchaba las notificaciones del sistema resonando en su mente, incapaz de ocultar su alegría. Como auténtico transmigrante, ¿cómo podría sobrevivir sin un sistema de trampas que lo respaldara? Debido a un accidente, había caído de lleno en el ritual del descenso divino del culto Hashin. Ese incidente provocó que su cuerpo muriera y reviviera, otorgándole una forma incompleta de inmortalidad y activando con éxito el sistema. Dicho esto, el sistema que obtuvo era cuestionable, por decirlo menos. Para decirlo sin rodeos, fue francamente extraño. La condición para la activación era, de hecho, haber sido maldecido al menos una vez. Si no se hubiera despertado convenientemente durante el ritual del culto de Hashin, lo que el sistema demostró como si hubiera recibido la maldición de Hashin, existía una buena posibilidad de que este sistema de ridículo nunca se hubiera activado en toda su vida.
Por supuesto, el llamado ritual del descenso divino no era, en realidad, más que un experimento humano prohibido llevado a cabo por el culto Hashin. Lógicamente hablando, el mundo de Naruto ni siquiera debería tener algo como un Hashin. Pero dado que el peculiar sistema lo reconocía, Shinji no tenía ningún interés en indagar más. Cuando uno recibe beneficios gratuitos, cuestionarlos es buscarse problemas. Después de todo, si incluso el dios de la muerte existe, ¿qué importa un dios maligno más? Lo que no esperaba era la cantidad de movimientos absurdos que este sistema realizaría después. No solo la recompensa para principiantes le otorgó inexplicablemente una maldición, sino que incluso las misiones que conllevaban eran difíciles de describir con palabras. Sin embargo, la ventaja era que no había absolutamente ninguna penalización por fracaso. Hazlo si quieres. Ignóralo si no quieres. Cuando se le preguntó al respecto, la explicación del sistema fue que no podía permitir que el anfitrión se convirtiera en una marioneta del sistema, o de lo contrario algunos críticos ilustrados saltarían a buscarle tres pies al gato, bla, bla, bla. El razonamiento era tan irrefutable que lo dejó sin palabras. Si hubiera tenido otra opción, habría desinstalado ese sistema monstruoso en el acto. En caso contrario, preferiría autodestruirse y llevárselo consigo. Afortunadamente, resistió. Tras innumerables dificultades, finalmente completó la maldita misión, o mejor dicho, solo la primera etapa de la misma. A cambio, recibió técnicas malditas y puntos de alma maldita que necesitaba desesperadamente, lo que apenas le salvó de una crisis inminente. Sistema, abre mi panel de estado. Anfitrión. Akagi Shinji. Maldiciones. Maldición de la voluntad mundial, permanente. Maldición de Hashin, permanente. Maldición del sistema, permanente. Técnicas malditas. Manipulación de la sangre. Espíritus malditos. Ninguno. Objetos malditos. Ninguno. Herramientas malditas. Ninguna. Puntos de alma maldita. 1000. Gacha. Sorteo único, 1000 puntos. 10 sorteos, 10.000 puntos. Personaje vinculado a una misión. Idan. Misión actual. El nuevo dúo inmortal, etapa 2. La maldición de la voluntad del mundo. Efecto. Desconocido. PD. Tu llegada inesperada ha provocado cambios sutiles en este mundo. La maldición de Hashin. Efecto. Inmortalidad lisiada. Regeneración notablemente mejorada. El dolor por cualquier daño se duplica. La conciencia se recupera 3 segundos después de la muerte. PD. Un dios maligno desconocido te miró con curiosidad. La maldición del sistema. Efecto. Cada muerte fortalece tus chakras, tu fuerza de voluntad y tu cuerpo físico. El grado de realce depende de cuán espectacular haya sido la muerte. El suicidio no aporta ningún beneficio. PD1. Moriste, y te volviste más fuerte. PS2. ¿Ya estás cansado? Date prisa y deja que el mundo sea destruido. Técnica maldita. Manipulación de la sangre. Efecto. Control sobre la propia sangre y cualquier objeto conectado a ella. Dominio. No despierto. Misión. El nuevo dúo inmortal etapa 2. Objetivo. Valor del bono. 100, 500. Recompensas. Puntos de alma maldita 5000, pergamino de mejora de técnica maldita 1. PD. Me maltratas 1000 veces, pero aún así te trato como a mi primer amor. Blue. Maldita sea. Cuando Shinji recibió esta misión por primera vez, intentó llevarse bien con Idan. Después de todo, sin conocer las debilidades de la inmortalidad y la sangre de posesión de la muerte, el poder de combate de Idan en el futuro sería absolutamente insignificante. Olvídate de los Chunin. Incluso un ser poderoso al nivel de un Kage moriría en minutos una vez atrapado. Idan alcanzó su máximo potencial prácticamente en el momento de su debut. No necesitaba un entrenamiento intenso. Bastaba con dominar la sangre de posesión mortal. Tener un compañero así era increíblemente reconfortante. Eso, por supuesto, suponiendo que pudieras tolerar las arrogantes y constantes provocaciones de Idan. Por desgracia, ese idiota simplemente no soportaba a Shinji. Olvídate de crear una buena relación. Si no empezaron a pelearse en el momento en que se conocieron, ya era una bendición de los dioses. Así que al diablo con esas tonterías. ¿Lamer botas? Imposible. No en esta vida. Me maltratas 1000 veces, y aún así te sigo tratando como a mi primer amor. Bien. Pero démosle la vuelta. Iba a transformar a Idan a su propia imagen. Si Itachi se enterara de esto, probablemente lo calificaría de ejecución de nivel profesional. Dale un golpecito en la frente y sonríe amablemente. Y Shinji ya había decidido imitar a ese querido hermano mayor de Konoha, haciéndole entender a Idan lo que sucede cuando ofendes a la Bad.
Dicho esto, la teoría era fácil. La práctica, difícil. El equilibrio era extremadamente difícil de comprender. Tras provocarlo durante más de un mes, Shinji apenas había logrado reunir los 100 puntos de vínculo necesarios para la primera fase. Verdaderamente trágico. Pero Shinji no había renunciado a ese camino brillante y prometedor. Porque durante este mes de ensayo y error, ya había descubierto algunos trucos. Una vez que los dominara por completo, el progreso en la misión se aceleraría. Tarde o temprano, Idan sería moldeado hasta adquirir su forma definitiva. Después de todo, las recompensas eran demasiado tentadoras. Ignorando las 3 maldiciones que le causaban dolor en el corazón, Shinji se centró en la técnica maldita recién adquirida, y actualmente la única que podía utilizar. Las técnicas malditas eran un poder oculto en el linaje de una persona, liberado a través de la fusión de la fuerza espiritual e impulsado por energía maldita. La energía maldita, como su nombre indica, era una energía mental especial extraída de las emociones humanas negativas. En conjunto, los resultados solían ser devastadores, o directamente milagrosos. Por ejemplo, la técnica de asesinato autosacrificio conocida como sangre de posesión mortal. Y ahora, el que Shinji acababa de obtener. Manipulación de la sangre. Todo el conocimiento relevante sobre la manipulación de la sangre le fue infundido directamente en la mente en el momento en que lo adquirió. Como técnica heredada del clan Kamo, una de las 3 grandes familias del mundo del Jujutsu en Jujutsu Kaisen, su potencial no era para nada despreciable, incluso si se quedaba un poco atrás con respecto a los otros 2 clanes. Aún así, para alguien que hasta ahora no había tenido ni un céntimo, Shinji no tenía derecho a ser exigente. Y lo que es más importante, con esta técnica, por fin pudo respirar aliviado. ¿Y por qué? La razón era simple. Comiencen, dijo el líder de la secta con calma. Entraron en otra cámara sellada. En el interior, 2 almas desafortunadas yacían atadas a cruces como crucifixiones, con el terror congelado en sus rostros. Sus muñecas ya habían sido cortadas, y la sangre brotaba sin cesar en cuencos colocados debajo de ellas, que rápidamente se llenaron hasta el borde. Ante semejante escena, nadie en la habitación reaccionó, ni siquiera Akagi Shinji, que ya se había acostumbrado a ver cosas así en los últimos días. Entonces, ante la mirada de todos, Idan se acercó a una de las desafortunadas víctimas. Sin la menor vacilación, tomó uno de los cuencos de sangre e inclinó la cabeza hacia atrás, bebiéndoselo de un trago. Gluck. Gluck. Chocar. El cuenco se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. La sangre restante salpicó el piso. Idan esbozó una sonrisa salvaje, pisoteó el desorden y comenzó a dibujar un extraño símbolo con el pie. Muy rápidamente, se formó un patrón circular que envolvía un triángulo, pintado completamente con sangre. Cuando terminó, Idan se quedó de pie dentro del símbolo, temblando de emoción. Él podía sentirlo claramente. En ese instante, el chakra dentro de su cuerpo se transformó rápidamente en un tipo especial de poder. Ese poder surgió con fuerza, envolviendo por completa la sangre que acababa de consumir. Eso es. Ja 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 ja. Incapaz de contenerse, Idan se agarró la frente con una mano y se dobló de risa histérica. Cuando finalmente se enderezó, su aspecto general había cambiado drásticamente. Su piel se volvió completamente negra, y vetas de patrones blancos se extendieron rápidamente por su cuerpo. Simétricas, deliberadas y horribles de contemplar. Idan, aún riendo a carcajadas, metió la mano en su túnica una vez más y sacó una lanza corta. Con curiosa excitación, la deslizó ligeramente sobre su propio pecho. Al instante apareció una herida larga y sangrienta. ¿Simplemente se estaba autolesionando? No. La emoción en los ojos de Idan no hizo más que intensificarse. Porque el desafortunado hombre cuya sangre había bebido se desarrolló repentinamente la misma herida en el pecho. PSHHK. Idan miró fijamente a su víctima mientras le clavaba la lanza corta directamente en la pierna derecha. MMM. La pierna derecha de la víctima estalló inmediatamente en un chorro de sangre, pero con la boca amordazada, lo único que pudo hacer fue emitir gritos ahogados. Me duele mucho, murmuró Idan, estremeciéndose. Pero maldita sea, se siente tan bien. Jajajaja, muramos juntos. En medio de su risa desquiciada, Idan se apuñalaba repetidamente, abriendo un agujero tras otro en el cuerpo. La sangre salpicaba por todas partes, pero su expresión se transformaba en una de éxtasis eufórico, como si estuviera a punto de ascender al cielo. Ruido sordo. La técnica de maldición se desactiva repentinamente por sí sola. Idan se desplomó boca arriba, con las extremidades extendidas y el rostro lleno de profunda satisfacción, como si ni siquiera necesitara un cigarrillo después del evento.
En algún momento, los ojos de la desafortunada víctima se abrieron de par en par. Ni siquiera había muerto por pérdida de sangre. Estaba muerto de miedo. Al ver esto, los miembros del culto Hashin que observaban y grababan todo lo que ocurría a su alrededor estallaron en expresiones de extrema emoción. Lo habían vuelto a conseguir. Incluso el líder del culto no pudo evitar sonreír con satisfacción. Idan era, sin duda, el regalo más preciado que Hashin-sama le había concedido. En tan solo un mes, ya había perfeccionado esa técnica de maldición hasta ese nivel. Aunque su duración fue corta, fue más que suficiente para inspirar entusiasmo. Comparado con esto, la mirada del líder del culto vaciló ligeramente al dirigirse hacia Akagi Shinji. «Te toca, Shinji». Akagi Shinji dio un paso adelante. De repente, las miradas que antes se mostraban entusiasmadas y agradecidas en la sala se transformaron en miradas de escrutinio y duda. Después de todo, comparado con Idan, que había dominado la sangre de posesión de la muerte a este grado en tan solo un mes, el progreso actual de Shinji era claramente cero. En realidad, ni siquiera el propio Shinji se lo esperaba. Sencillamente no podía cultivar la técnica de maldición. Sangre de posesión mortal. Incluso después de obligarse a superar su supuesta limpieza mental, utilizando la absurda justificación de que al menos beber sangre tiene menos parásitos para convencerse a sí mismo, y endureciendo su determinación lo suficiente como para intentarlo una vez. Todavía no funciona. Era como si su mera existencia fuera una anomalía. Alguien que debería haber muerto, inexplicablemente vivió. Alguien que, por pura casualidad, se topó con una versión mutilada de la inmortalidad. En tales circunstancias, no cultivar la sangre de posesión de la muerte casi parecía razonable. Además, para empezar, no le hacía ninguna gracia beber sangre. No hay otra razón, simplemente asqueroso. ¿Quién sabía qué enfermedades transmitidas por la sangre podría tener la otra persona? Vi, por ejemplo, si contrajera algo así y luego ni siquiera pudiera morir. Eso sería más que mala suerte. Así que, aparte de preocuparse por cómo lidiar con el culto de Hashin, el propio Shinji no estaba particularmente decepcionado. Después de todo, tenía un sistema para hacer trampas. Y las recompensas que acababa de obtener eran más que suficientes para ayudarle a superar esta crisis. Shinji dio un paso al frente, pero no imitó a Idan bebiendo el sospechoso cuenco de sangre. En cambio, sacó de repente un afilado kunai y se lo clavó con fuerza en la muñeca izquierda. Bota. 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 En la silenciosa cámara, Shinji extendió su mano izquierda horizontalmente, con la herida hacia abajo, dejando que la sangre brotara y goteara sobre el suelo. Al ver esto, el líder del culto, Takiata, frunció ligeramente el ceño, dejando entrever un rastro de disgusto en sus ojos. ¿Qué eres, HM? Shinji no hizo ningún intento por explicarse. Cerró los ojos y se concentró en su interior. Su chakra se aceleró repentinamente, fluyendo a través de vías específicas en su cuerpo. Impulsado por una emoción intensa, se transformó rápidamente en otra forma de poder. Energía maldita. Entonces Shinji abrió los ojos de golpe y formó un sello con una sola mano. Manipulación de sangre. Ante las miradas atónitas de todos los presentes, la gran cantidad de sangre que había brotado del cuerpo de Shinji pareció cobrar vida de repente. Se retorció en innumerables hilos de sangre, girando rápidamente a su alrededor en patrones caóticos. La luz parpadeante del fuego. Los cadáveres clavados en cruces. Los grotescos símbolos religiosos. Y la sangre, retorciéndose como si estuviera viva. La escena poseía una belleza inquietante, casi hechizante. La pregunta que Takiata no había terminado de formular ya no necesitaba respuesta. Aún así, para intimidar por completo a la multitud, Shinji habló. Esta es una nueva técnica de maldición que Hashin-sama me ha otorgado personalmente. Manipulación de la sangre. ¿Una nueva técnica de maldición? ¿Manipulación de sangre? Takiata se recuperó de su asombro y miró fijamente a Shinji. Entonces, una vez más, su expresión se suavizó, adoptando la de un anciano benevolente. Muy bien, dijo con aprobación. Ya que Hashin-sama te ha concedido una nueva técnica de maldición, concéntrate en dominarla. Alabado sea Hashin-sama. Alabado sea el dios maligno. Gritaron todos al unísono. Sin importar lo que el líder del culto de Takiata pudiera estar pensando en realidad, frente a los demás, la gloria del dios maligno superaba a todos los demás. ¿Irrazonable? Exactamente, debería ser irrazonable. Si a la gente le importa la lógica, ¿quién creería en un dios maligno cuya existencia misma era cuestionable? Así pues, a ojos de estos sectarios, cualquier fenómeno irracional se convertía en lo más razonable del mundo en el momento en que se le vinculaba con el dios maligno. ¿No lo crees?
Dos ejemplos brillantes estaban justo delante de ellos. Incluso existía algo parecido a un cuerpo inmortal. ¿Qué más podría ser imposible? Fue precisamente porque Akashi Shinji comprendió la forma de pensar del culto del dios maligno que se atrevió a utilizar la estrategia de sois todos unos idiotas, culpando de todo al supuesto dios maligno. Mientras tuviera que ver con su fe, nadie se atrevería a cuestionar si lo que decía era verdad o mentira. Después de todo, mientras Akashi Shinji insistía en su historia, ¿acaso el dios maligno, al que nadie había visto jamás, iba a aparecer de repente y desenmascararlo? Por supuesto, esto solo funcionaba cuando se trataba de elogios o de mostrar milagros divinos. Si se atreviera a calumniar al dios maligno, no haría falta ninguna verificación. Esta gente lo destrozaría en el acto. Las cosas se desarrollaron exactamente como Akashi Shinji lo había previsto. Aunque algunos albergaban dudas en sus corazones, ni una sola persona lo suficientemente insensata como para cuestionarlo. En cambio, todos se unieron para alabar la misericordia y la grandeza del dios maligno. Cuando se trataba de hacerse los tontos, todos demostraban una comprensión tácita perfecta. Una vez concluidos los trámites, el líder del culto de Takiata comenzó a preguntar sobre los detalles de esta nueva técnica de maldición otorgada por el dios maligno. Akashi Shinji respondió con franqueza. Dijo lo que sabía y, lo que no sabía, simplemente afirmó que no lo sabía. Al fin y al cabo, acababa de obtener ese poder del sistema y, sinceramente, aún no lo comprendía del todo. ¿Desea más información? Ve y pregúntale tú mismo al sistema. Ante la actitud abierta y desinhibida de Akashi Shinji, el líder del culto Takiata sintió que le venía un dolor de cabeza. Al parecer, esta nueva técnica de maldición solo podía ser utilizada por Shinji por el momento. No había forma de propagarla, ni de entregársela a Idan. En cuanto a si lo que decía este hombre era cierto o falso, el líder de la secta no tenía intención de indagar más a fondo por el momento. Sin desmantelar nada, sabía que de todos los modos no obtendría nada valioso. Era mejor continuar con un enfoque sutil, guiarlo y lavarle el cerebro poco a poco. Mientras Akashi Shinji pudiera seguir siendo útil, mientras luchara para el culto del dios maligno, todos esos detalles menores simplemente no importaban. El líder del culto creía tener a Akashi Shinji completamente bajo control. Lo que no comprendía era que Shinji era fundamentalmente diferente de todas las personas que había controlado antes. ¿Manipulación de sangre carmesí? Ja. Mi cuerpo inmortal combinado con la sangre de la posesión de la muerte es el más fuerte. Tras permanecer un buen rato tirado como un cadáver, Idan finalmente recuperó la conciencia y se puso de pie de nuevo, con el rostro lleno de insatisfacción. ¿De qué te ríes? Con tal de tener tu sangre, mataré incluso al sabio de los 6 caminos. Maldito. MMM. Buena suerte. Ah. Te mataré. Te juro que te mataré. Ah. ¿Algo más? Punto. La actitud extremadamente indiferente de Akashi Shinji casi hizo que Idan escupiera sangre de pura rabia, en varias ocasiones. Pero claro, si Idan realmente tuviera una forma de lidiar con él, no se habría limitado a proferir amenazas durante todo este tiempo. Mientras Akashi Shinji no traicionara al culto del dios maligno, el líder del culto Takiata jamás permitiría que los dos lucharan a muerte. Idan estaba furioso, pero lo único que podía hacer era desahogar su rabia impotente. Ya verás. Esto no ha terminado. Valor del bono +1. Tras lanzar precipitadamente una amenaza que no intimidaba en absoluto, Idan salió furioso. Esto no era la escuela primaria. ¿A quién le asustaría algo como espera hasta después de clase? Sin embargo, ese repentino aumento en el valor de los bonos fue realmente inesperado. Entonces ¿esta era la forma correcta de activarlo? Akashi Shinji se encogió de hombros y no respondió nada más. En cambio, aprovechó el tiempo para sellar la sangre que había salido de su cuerpo en las bolsas estériles que le habían proporcionado. Una de las desventajas de la manipulación de la sangre carmesí era que la cantidad de sangre dentro del cuerpo humano era limitada. Para evitar la absurda situación de que el enemigo aún no estuviera muerto, pero el usuario muriera primero por pérdida de sangre, los practicantes solían liberar y almacenar sangre con antelación, utilizándola durante la batalla. Naturalmente, Akashi Shinji también había pensado en esto, así que lo selló primero y evitó desperdiciarlo. En ese momento, aunque su rostro se había vuelto cada vez más pálido debido a la gran pérdida de sangre, sus ojos brillaban más que nunca. Porque de repente se dio cuenta. Su cuerpo inmortal podría permitirle desplegar aún más eficazmente las verdaderas fortalezas de la manipulación de la sangre.
Al día siguiente, además de los experimentos y el entrenamiento obligatorios en los que tenía que cooperar, Akashi Shinji recibió una tarea adicional: desarrollando aplicaciones de manipulación de sangre carmesí. Evidentemente, en comparación con la sangre de posesión mortal, que garantizaba la muerte siempre que se obtuviera sangre, la manipulación de sangre carmesí no era ni tan simple ni tan desproporcionadamente poderosa. Por el contrario, era mucho más flexible y versátil, y su poder destructivo dependía enteramente de cómo el usuario decidiera aplicarlo. Esto significaba que tenía que dedicarle mucho más tiempo a desarrollarlo, a diferencia de Idan, que podía actuar sin preocuparse por nada. Otro punto destacable fue que, quizás debido a fallos en los experimentos prohibidos del culto del dios maligno, aunque tanto él como Idan aún poseían chakra, la dificultad para realizar ninjutsu se había multiplicado por más de 100. Era como en Naruto en sus tiempos de academia. Cada intento de usar un jutsu se veía interrumpido por algún factor imprevisto, lo que resultaba en un fracaso. Según los investigadores de la secta, esto probablemente se debió a algún tipo de mutación en sus canales de chakra. Durante los sellos manuales, el flujo de chakra se volvía anormal, lo que provocaba fallos frecuentes. Esta era la etapa actual de conclusiones a las que había llegado el culto del dios maligno a partir de sus observaciones. Por supuesto, la técnica de maldición sangre de posesión mortal fue una excepción total. Akashi Shinji ni siquiera estaba seguro de si el culto del dios maligno había creado primero una técnica de maldición tan extraña y luego había decidido modificar el cuerpo humano. O si habían desarrollado esta maldición específicamente por el bien del llamado cuerpo inmortal. Sospechaba que la razón por la que no podía aprender la sangre de posesión mortal era porque él mismo era en realidad un producto fallido. Un experimento a medio terminar. De no haber sido por aquel incidente de transmigración, Akashi Shinji habría acabado como todas las demás almas desafortunadas, muriendo de una muerte miserable. Si no hubiera tenido la suerte de obtener la habilidad de manipulación de sangre carmesí del sistema, probablemente no habría pasado mucho tiempo antes de que lo etiquetaran como un semifracaso. Por este motivo, Akashi Shinji sintió a la vez un ligero alivio y un ligero desánimo. Aliviado de haber superado con éxito esta crisis y de haber logrado, al menos por ahora, cierto grado de autopreservación en este mundo aterrador. Deprimido porque parecía que, a partir de ahora, solo podría seguir el camino de las técnicas de maldición hasta el final. ¿Estoy practicando Jujutsu Kaisen en el mundo de Naruto? ¡Qué dolor de cabeza! Eso realmente le dio ganas de quejarse. Tras finalizar otro día de entrenamiento, Akashi Shinji decidió relajarse en unas aguas termales justo después de cenar. No se dejen engañar por la apariencia externa de los miembros del culto del dios maligno. Todas estas personas eran asesinos despiadados y crueles que no valoraban la vida. Pero cuando se trataba de excesos, estos verdugos y locos nunca se contuvieron. Detrás de la enorme base había una gran fuente termal al aire libre. Sin embargo, a Shinji no le gustaba bañarse con esa gente, así que optó por un destino hacia una piscina de aguas termales más pequeña y apartada. Sin embargo, al llegar, se sorprenderá un poco por la persona que vio. ¿Idiota Idan? Bastardo Shinji. Menudo encuentro entre enemigos en un camino estrecho. Shinji chasqueó la lengua 2 veces y miró a Idan, que parecía haber visto un fantasma en la piscina. A pesar de sentir un poco de asco, no se dio la vuelta ni se marchó inmediatamente. Si se marchara ahora, Idan lo interpretaría naturalmente como huir por miedo, lo que solo alimentaría su ego inflado. Eso no estaba en consonancia con los principios básicos de Pua. Shinji primero tuvo que hacer dudar a Idan de sí mismo, dejar volar su imaginación, y solo entonces intentar darle una pequeña dulce recompensa. Tras repetir este ciclo varias veces, probablemente vería resultados. Así pues, siguiendo el principio de ya que estoy aquí, ¿por qué no? Shinji ignoró por completo a Idan, se desnudó rápidamente y entró en el agua por el punto más alejado de él. Exhaló profundamente, dejando que la agradable sensación del agua tibia lo envolviera. Idan, al ver a Shinji sumergirse y cerrar lentamente los ojos, también pareció relajarse. Al principio, pensó que Shinji había venido específicamente para causar problemas, ya que él mismo había experimentado el lado aterrador de Shinji. Pero ahora, parecía que solo se trataba de un malentendido. Le había dado demasiadas vueltas al asunto. ¿Este tipo solo vino a relajarse en las aguas termales? Mar de maldita. También me lo encontré aquí. Idan refunfuñó para sus adentros, especialmente molesto porque después de viajar a un lugar tan remoto, todavía se había topado con ese maldito Shinji. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Cuanto más intentaba retractarse, más agraviado se sentía. ¿Pelea de nuevo? No hacía falta. Luchaban todos los días.
Uno más o uno menos no suponían ninguna diferencia. Incluso si de alguna manera ganara, sería difícil expulsar a Shinji. Y lo que es más importante, su plan de relajarse en las aguas termales quedaría completamente arruinado. ¿De qué otra forma podría imponer su dominio? Idan pensó un momento y luego tuvo una idea. Si puedo durar más que ese bastardo, entonces tal vez demuestre que Idan sigue siendo el más fuerte. Sus ojos se iluminaron. Sin avisar a Shinji, se había propuesto este desafío absurdo. Quien no aguante primero, pierde. Sonrió, relajando por completo su cuerpo tenso, con una expresión de autovictoria que se reflejaba en todo su rostro. Shinji, presintiendo que algo andaba mal, abrió los ojos, completamente desconcertado. Este tipo, ¿por qué me mira así? Shinji frunció ligeramente el ceño. ¿Podría ser que realmente se haya vuelto gay? Un escalofrío le recorrió la espalda y se le erizó la piel. Uf, ¿qué sentido tiene discutir con un idiota? Olvídalo, me voy. Justo cuando Shinji estaba a punto de marcharse, harto de la mirada intensa de Idan, el extraño sistema activó de repente otra misión. Se quedó paralizado unos segundos antes de comprobar los detalles. El personaje vinculado Idan te ha lanzado un desafío. Misión. Dios de la guerra de las aguas termales. Objetivo. Sobrevivir a Idan en las aguas termales. Recompensa. Mapa del tesoro maldito X1, puntos de alma maldita X500, puntos de vínculo más 20. PD. He reservado este estanque de peces para ti, quiero decir. Solo uno puede ser el dios indiscutible en esta fuente termal. Desde tiempos inmemoriales, el camino estrecho decide a los valientes. Así que desenvaina tu espada, joven. ¿Aceptas? Maldita sea. Aunque ya había vivido algo similar, Shinji seguía teniendo un montón de quejas reprimidas. ¿Desenvainar tu espada? ¿Qué es esto, esgrima? ¿Y ese idiota de Idan? ¿En qué demonios está pensando? ¿Tratar este lugar como un baño público? ¿O como una sauna? Por un absurdo orgullo masculino, no se irá aunque lo cocinen vivo, insistiendo en un duelo para determinar la supremacía. Un poco infantil, ¿no? ¿Aceptas? Aceptar. Shinji no lo dudó. Aceptó la misión, ejemplificando a la perfección el principio de no se puede resistir la recompensa. Dejando a un lado las quejas, las misiones deben completarse. Al fin y al cabo, ninguna recompensa es demasiado pequeña. Ah, Idan, ¿de verdad que eres un buen chico, eh? Murmuró Shinji para sí mismo. No era la primera vez que sacaba algo de Idan. Aparte de él, el sistema averiado no había activado misiones para nadie más. Molesto, ¿verdad? Aunque sabía que no era prudente aprovecharse repetidamente de una misma persona, no tenía otra opción. Primero tenía que hacer que Idan sintiera el dolor del mundo. Shinji respiró hondo y volvió a cerrar los ojos. Estaba listo. Se sumergiría en esas aguas termales hasta el fin de los tiempos, y nadie podría convencerlo de lo contrario. Idan, secretamente decidido, pensaba lo mismo. Quería sobrevivir a Shinji. De este modo, ambos se enfrascaron, sin darse cuenta, en una batalla de fuerza de voluntad. El tiempo transcurría lentamente. Hasta la mañana siguiente, cuando Takiata, el líder del culto, llegó a la sala de entrenamiento, se quedó perplejo al no encontrar allí ni a Idan ni a Shinji. ¿Idan y Shinji? ¿Por qué no han llegado todavía? Preguntó Takiata sin expresión alguna. Alguien a su lado dudó con incomodidad. Ellos, están bañándose en las aguas termales. ¿Qué? Bañarse en las aguas termales tan temprano por la mañana. Ve a buscarlas inmediatamente. No es así, líder. En realidad, llevan ahí dentro desde anoche. Ya envié gente a buscarlos, pero a juzgar por la situación, parece que están en un punto muerto. Ninguno de los dos saldrá primero. Absurdo. Simplemente absurdo. Takiata, visiblemente irritado, se dio la vuelta y salió a la calle para ver qué tramaban esos dos alborotadores. Al llegar a las aguas termales, descubrió que ya se habían reunido bastantes miembros del culto. Al parecer, todos habían oído que esos dos se habían quedado toda la noche en las aguas termales y se habían negado a salir, y vinieron expresamente para presenciar el espectáculo. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Por qué no están en la sala de entrenamiento? Takiata se abrió paso entre la multitud, mirando hacia adentro. Sinceramente, cualquiera que no tuviera una mente fuerte o una piel dura se habría derrumbado bajo semejante escrutinio. Pero claramente, Shinji y Idan no eran del tipo de personas a las que les importara que los demás los miraran. Uno estaba concentrado en la recompensa de la misión, el otro simplemente se negaba a perder. Así que, incluso con el líder de la secta dirigiéndose personalmente a ellos, ninguno cedió.
Después de todo, con la inmortalidad de su lado, podrían seguir resistiendo. En serio, ya es muy tarde, oye, ¿no te vas? Idan decidió atacar primero. Shinji soltó una risita, con una expresión de dolor en el rostro. No te preocupes por mí. Me dio un calambre en la pierna, necesito descansar un poco. Adelántate. Yo te alcanzo. Idan. Mar maldita. ¿De verdad te creí? Por alguna razón desconocida, Idan de repente estuvo seguro de que Shinji debía estar pensando en lo mismo que él. Mar maldita. No te preocupes, te esperaré. No tienes por qué hacerlo. Adelante. No me voy. Entonces yo tampoco. La gente a su alrededor. Estos dos, ¿están realmente mal de la cabeza? Ignorado con tanta elegancia, el rostro de Takiata se ensombreció, una mezcla de ira y risa contenida cruzó sus facciones. Bien, si ninguno de los dos está dispuesto a irse, entonces quédense ahí todo el tiempo que quieran. Dejen a unas pocas personas vigilándolos. A cualquiera que intente escapar, vuélvanlo a 1 metro. Además, tomen muestras de sangre cada hora. Los datos experimentales deben seguir registrándose sin interrupciones. Sí, señor. Los asignados sonrieron con malicia de inmediato. ¿No te vas, eh? Bien. Después te dejaremos seco. Tras la marcha de Takiata y sus hombres, Shinji y Idan se estremecieron levemente, pero ninguno se rendiría. Al fin y al cabo, ambos poseían la inmortalidad. Unas cuantas ampollas de sangre no los matarían. Sin embargo, pasaron 6 horas. Shinji y Idan siguieron sin dar señales de rendirse. Sus rostros se habían puesto pálidos, claramente a causa de la sangre extraída, y la prolongada inmersión en las aguas termales los había dejado mareados y aturdidos. En ese momento, alguien se acercó sosteniendo una jeringa tan gruesa como el brazo de un niño, con una sonrisa siniestra en el rostro. Ha llegado el momento. ¿Van a salir ahora y disculparse con el sensei, o van a donar un poco más de su preciada sangre? Hizo hincapié deliberadamente en la palabra precioso, teniendo en cuenta lo grueso que era la jeringa y que, tras 5 extracciones, quedaba muy poco. Realmente precioso. Cualquier persona normal ya estaría agotada. Pero estos dos tenían una constitución especial. Su sangre se regeneraba mucho más rápido que la de los humanos comunes, además de ser inmortales, lo que les permitió resistir. Sin embargo, si esto continuaba, el próximo dibujo tendría que salir directamente del cerebro. Al ver que se acercaba al inevitable ritual de donación de sangre forzada, el rostro ya pálido de Idan adquirió un tenue tono verdoso. ¿Pero admitir la derrota tan fácilmente? De ninguna manera. ¿Sigues resistiendo? Creo que estás acabado, murmuró Idan, con la cabeza dando vueltas, tanteando el terreno. Shinji, fingiendo relajación, sonriendo levemente. Se siente bien. Estoy a punto de dormirme. Ojalá el agua estuviera más caliente. Es menos placentero. Idan no le creyó a Shinji ni por un segundo y continuó con su propia fanfarronería. Sí, podía nadar en agua recién hervida cuando tenía 6 años. ¿Qué demonios? ¿Cómo no te quemaron vivo? ¿Presumir ahora desafía toda lógica? Shinji soltó una risita. ¿Alguna vez has probado la lava? Ese sabor es inolvidable. La boca de Idan se contrajo. ¿Probar lava? Eso te derretiría las mejillas. ¿Qué tal si contamos hasta 3 y salimos juntos? Idan intentó pensar con claridad. Seguro. 1, 2, 3. Se desarrolló una escena hilarante. Ninguno se movió. Se lanzaron miradas de desprecio, diciendo en silencio. Sabía que no cumplirías tu palabra. ¿Por qué no te mueves? Tú tampoco. Idan estaba completamente desconcertado. Claramente, Shinji se había preparado para agotarlo hasta el final. Finalmente, Idan dejó de fingir, apretó los dientes y pronunció una palabra a su lado. Desenfunda. Shinji fue aún más directo, extendiendo el brazo en silencio. Dibujen entonces, ¿quién tiene miedo? El miembro de la secta no pudo evitar sentir cierta admiración, pero no disminuyó el paso. Junto a un compañero, comenzaron a extraer sangre. Pero al extraer la muestra, algo no cuadraba. La cantidad de sangre en la jeringa no aumentaba. Al darse la vuelta, vieron la cabeza de Shinji ladeada, la respiración entrecortada, la piel arrugada. Una imagen perfecta de estar completamente exhausto. Pues claro que no se podía sacar sangre. El hombre entró en pánico. Algo anda mal. Avísenle a Sensei de inmediato. Alguien salió corriendo a informar a Takiata. ¿Y ahora qué? El miembro de la secta que acababa de extraerle la sangre a Idan se quedó igualmente impactado, a punto de dejar caer la jeringa llena.
Si algo sucediera, 1000 cortes no serían castigo suficiente. Antes de que se repitiera el milagro, la importancia de Shinji y Idan por sí sola valía más que la mitad del culto del dios maligno. Tenían motivos de sobra para ser temidos. ¿Y ahora qué? Sáquenlos de aquí rápido. Sobre todo a Idan. No puede pasar nada más. Bien, bien, rescátalos. Se apresuraron a sacar a los dos. Idan, pálido como la muerte, finalmente dejó escapar una sonrisa sincera. No se resistió a que lo sacaran en brazos. Al fin y al cabo, el resultado fue su victoria. Shinji, maldito seas, hoy me pertenece. Pero la celebración de Idan fue prematura. Justo cuando pensaba que todo había terminado y que había ganado, sus ojos se abrieron de par en par, conmocionado. ¡No! Me has hecho trampa. Suéltame ahora mismo. Shinji, aparentemente en estado moribundo debido a la pérdida de sangre, apartó bruscamente al miembro de la secta que estaba a punto de sacarlo de allí. Luego se sumergió de nuevo en las aguas termales, con una sutil sonrisa en los labios mientras murmuraba. Disfruta de tu paseo. Para cuando Idan se dio cuenta de que probablemente era una trampa de Shinji, ya era demasiado tarde. Los sectarios, temiendo que Idan pudiera sufrir, ignoraron sus débiles forcejeos y lo sacaron con el mínimo esfuerzo. Idan se relajó por completo, como una figura de cera derretida. Derrotado. Jamás imaginó que perdería de una manera tan decepcionante. Akagi Shinji. No tienes ni idea de lo que es el juego limpio. Idan quería gritar, pero perder es perder. En una lucha brutal, a nadie le importa si usaste ataques furtivos o trucos sucios. Solo los que siguen en pie, los que siguen vivos, son los verdaderos vencedores. Y lo que Idan no podía comprender era cómo Shinji aún tenía la fuerza para resistir en ese momento. Ambos habían estado empapados durante tanto tiempo, y se había derramado tanta sangre. Esperar. Si no recordaba mal, en aquel último asalto, Shinji no había perdido mucha sangre. Había engañado a todos con su apariencia. Una vez que Idan comprendió por qué había perdido, ya no pudo resistir más, y la oscuridad se apoderó de su visión. Al mismo tiempo, Shinji finalmente recibió la notificación de finalización de la misión del sistema y respiró aliviado. En efecto, había recurrido a un pequeño truco, utilizando la técnica de manipulación de la sangre para controlar su propia sangre e impedir que fuera extraída. El objetivo: engañar a todos en el momento crucial, haciéndoles creer que estaba en peligro. Dada su importancia, incluso si la gente cercana sospechaba que no estaba realmente muerto, el miedo a ser culpado lograría el resultado deseado. Si se usa el truco demasiado pronto, quedará al descubierto. Si se usa demasiado tarde, no tendrá fuerzas para recuperarse, lo que lo llevará al fracaso total. Por suerte, su momento fue perfecto. Desde lejos llegaba el sonido caótico de pasos apresurados y los gritos furiosos de Takiata. ¿Qué haces ahí parado? Sácalos de aquí ahora mismo. Sin querer enfrentarse al enfurecido líder del culto, Shinji relajó su mente y se dejó caer en la inconsciencia. 7 días después, Shinji, que acababa de ser liberado de la celda de confinamiento ese mismo día, disfrutaba de su almuerzo. La comida de hoy fue pollo al curry. Estaba bastante bueno y la ración era generosa, con mucha carne, así que comió con gusto. Para ser justos, su tiempo en el culto del dios maligno desde que se unió a él había sido bastante pacífico y satisfactorio. Todos los días entrenaba con diligencia, le sacaban sangre y ayudaba a registrar datos experimentales ejem. Una vez que te acostumbrabas, no era tan malo. Al fin y al cabo, comparado con los huérfanos de guerra y los refugiados que luchan constantemente al borde de la muerte, él vivía mucho mejor. Como mínimo, su vida estaba garantizada y no tenía que preocuparse por la comida ni la ropa. En un momento dado, incluso pensó que si pudiera seguir así, comiendo y matando el tiempo, podría tener una vida bastante cómoda. Siempre y cuando no actuara de forma demasiado imprudente, teóricamente podría seguir sobreviviendo así para siempre. Incluso si algún día los extraterrestres vinieran a atacar el mundo ninja, siempre estaría Naruto y el segundo pilar para estar en primera línea. Pase lo que pase, no sería su problema. Sin embargo, tras recordar la información que tenía sobre el culto del dios maligno, Shinji solo pudo suspirar levemente. Se dio cuenta de que su idea probablemente era poco realista. No sabía cuándo exactamente, pero el destino final del culto del dios maligno era seguro: la aniquilación total. Recordaba vagamente haber leído algo al respecto en internet mientras veía las crónicas inflamables. Había un necio que, de alguna manera, heredó parte del legado del culto e intentó alcanzar la inmortalidad. Para entonces, el culto del dios maligno ya había desaparecido hacía mucho tiempo.
Shinji no recordaba con exactitud cómo se había destruido el culto, al fin y al cabo, había pasado mucho tiempo, pero solo recordaba haber visto algo en internet que sugería que Idan había sacrificado a todo el culto al dios maligno. Sinceramente, eso sonaba a algo que Idan podría hacer. Si llegara ese día, Shinji sin duda le echaría una mano. El mundo sería inmenso para que los peces saltaran, y el cielo alto para que los pájaros volaran. La vida sería maravillosa. Si el líder del culto supiera que Shinji está pensando así ahora mismo, probablemente lo haría pedazos de inmediato. Después de todo, se había esforzado tanto en cultivar a dos inmortales, solo para que ambos resultaran ser traidores. ¿No era eso demasiado? Estallido. Un ruido fuerte. Shinji, suspirando mientras comía su curry, levantó la vista de repente. Vaya, él la anudó. Idan, que había tirado su silla al suelo de una patada, ahora lo miraba con una intensidad amenazante. Evidentemente, los últimos días de tratamiento, recuperación y confinamiento habían dejado a Idan de muy mal humor, enojado y frustrado. Debido a ese aburrido encuentro de entendimiento tácito, el líder de la secta los había separado en celdas de confinamiento y los había sometido a no menos de 10 sesiones de corrección ideológica, para evitar cualquier caos futuro. Al mismo tiempo, también servía para que se recuperaran adecuadamente. Después de todo, la inmortalidad no significaba invencibilidad, y dada la situación anterior, había sido un desastre. Pero claro, si Idan no buscara pelea, no sería el Idan implacable que todos conocemos. Recién salido de prisión, ya andaba por ahí haciendo preguntas, ansioso por causarle problemas a Shinji. Oye, ¿estás comiendo? ¿Quieres sentarte a comer conmigo? Shinji saludó con naturalidad, acelerando el paso de su comida para no morirse de hambre si estallaba una pelea. El maestro Yuan ya le había enseñado a no desperdiciar nunca la comida. Maldito seas, Shinji. Muere. Idan desenvainó su lanza de color negro azabache, apretó los dientes y se abalanzó directamente sobre él. Ni siquiera después del confinamiento le importó. Simplemente fue porque perder la última vez había sido demasiado frustrante. Pero en el momento en que chocaron, la expresión de Idan cambió repentinamente. Normalmente, su fuerza debería haber sido más o menos igual. Antes del confinamiento, ninguno de los dos podía imponerse al otro. Pero esta vez, todo fue completamente diferente. Shinji esquivó fácilmente los múltiples ataques de lanza de Idan, e incluso aprovechó las aberturas para llevarse a la boca el curry restante de su plato. Ni siquiera consideraba los ataques de Idan una amenaza. Maldita sea. Idan apretó los dientes y volvió a acelerar sus ataques. En ese momento, Shinji finalmente levantó la cabeza, y Idan notó algo que no había visto antes. Una cicatriz roja en forma de X había aparecido en la frente de Shinji, como si estuviera manchada de sangre. Manipulación de sangre carmesí, escamas rojas en movimiento. Auge. Estallido. Con solo dejar el plato y lanzar un puñetazo, el desprevenido Idan salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la pared, y entonces escupió involuntariamente un chorro de sangre. Incluso su lanza negra se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito. ¿Cómo es posible? Apoyándose sobre sus manos, los ojos de Idan reflejaban una incredulidad absoluta. No podía comprender cómo, en tan solo unos días, la fuerza de Shinji había aumentado tanto. ¿Podría ser que el líder de la secta le haya dado a este tonto un entrenamiento especial en secreto mientras él no estaba presente? Al ver la confusión de Idan, Shinji explicó con calma. Mi manipulación de la sangre me permite controlar libremente los componentes de mi sangre, incluyendo la temperatura corporal, el pulso y el recuento de glóbulos rojos. Hace un momento, simplemente aceleré el flujo sanguíneo para fortalecer mi cuerpo, aumentando mi velocidad y potencia. En este estado, ni siquiera puedes tocar mi ropa. Idan, deslizándose por la pared, no podía creer que en tan solo unos días la brecha se hubiera ampliado de forma tan drástica. Apretando los dientes, recogió su lanza negra y volvió a arremeter contra Shinji, sin decir palabra. Shinji negó con la cabeza. Hace unos días, su yo del pasado habría tenido dificultades en una pelea como esta. Pero tras sufrir una hemorragia casi mortal y reflexionar en silencio durante varios días, descubrió, por casualidad, un método para mejorar su propio cuerpo. Según explicó, consistía en acelerar el flujo sanguíneo para fortalecer la capacidad física, aumentando la velocidad y la potencia. Era algo similar al Gear Second de Luffy, aunque con diferencias importantes. Sin embargo, el precio fue un daño grave a su cuerpo, y el uso frecuente incluso podría acortar su esperanza de vida. Así que Idan había elegido el peor momento para provocarlo.
Sintiendo el poder de manipulación de sangre carmesí escamas rojas en movimiento, Shinji decidió darle a Idan una lección inolvidable. Inclinó ligeramente la cabeza para esquivar el rápido ataque de lanza de Idan, y luego lanzó un puñetazo derecho oculto pero rapidísimo, que impactó a Idan de lleno en el abdomen. Inmediatamente, Idan sintió un dolor agudo, sus ojos se desorbitaron y se dobló de dolor lanzando un grito. Entonces, la rodilla de Shinji pareció agrandarse justo delante de sus ojos estallido. El rostro de Idan se contrajo de dolor al levantar ambos pies del suelo y echar la cabeza hacia atrás. Pero aún no había terminado. Shinji, decidido a hacerle comprender a Idan la enorme diferencia de fuerza entre ambos, se acercó rápidamente. Primero, le propinó un codazo durísimo en el pecho. Grieta. El sonido de los huesos rompiéndose resonó con fuerza. Mientras Idan salía disparado hacia atrás, Shinji le agarró un brazo con precisión milimétrica y lo lanzó con fuerza hacia arriba. Entonces, con un fuerte pisotón en el suelo, se lanzó por los aires. Ambas manos presionaban ligeramente contra el cuerpo de Idan, mientras que su rodilla derecha presionaba firmemente contra la columna vertebral de Idan a la altura de la cintura. Con la presión justa en el momento del aterrizaje, Idan podría haber sido partido fácilmente por la mitad. Cabeza y talones casi se tocaron. Auge. El impacto agrietó el suelo bajo Shinji, convirtiéndolo en una telaraña de fracturas. Sin embargo, sorprendentemente, el espantoso desenlace que se esperaba nunca se produjo. En el último momento, Shinji retiró inesperadamente su fuerza, salvando a Idan de ser partido como un par de palillos. Tras dejarlo caer al suelo, Shinji exhaló un suspiro ligeramente acalorado, mientras las manchas de sangre en su frente ya se desvanecían. Derrotado. Una vez más, derrotados. Y esta vez, fue una derrota humillante sin precedentes. Tumbado en el suelo, Idan sintió una oleada insoportable de resentimiento que le llenaba el pecho. Sobre todo cuando Shinji se contuvo en ese golpe final, hirió aún más profundamente los nervios sensibles de Idan. Jajaja, no moriré. Aunque solo quede mi cráneo, saldré del infierno y te arrancaré la garganta a mordiscos. Si puedes lograrlo, adelante, inténtalo. Pero ahora mismo, eres demasiado débil. Tan débil que ni siquiera creo que valga la pena usar toda mi fuerza para acabar contigo. Dicho esto, Shinji se dio la vuelta y se marchó. Tú, te estás burlando de mí. La próxima vez, pase lo que pase, me aseguraré de matarte. Oye, Akaji Shinji. Maldito seas. Vuelve aquí. El furioso rugido de Idan resonó por toda la base, pero fue rápidamente interrumpido por sus seguidores, quienes lo llevaron apresuradamente a la enfermería para que recibiera tratamiento. Al día siguiente, Idan reapareció tras recibir tratamiento. Él esperaba enfrentarse a un castigo extremadamente severo. Después de todo, había desobedecido las órdenes del líder del culto y había ido descaradamente a provocar a Akaji Shinji, solo para ser brutalmente golpeado. Para su sorpresa, el líder de la secta, Takiata, no había aparecido cuando él salió. Pero dada su personalidad, a Idan no le importó y rápidamente desechó la idea. No fue hasta la hora de la comida, cuando escuchó las conversaciones a su alrededor, que apretó los puños con rabia. Oye, ¿lo viste? Por supuesto. El método de ejecución del líder de la secta era puro arte. ¡Qué emocionante! Maldita sea, pervertido. Pero Akaji, ese tipo sí que tiene agallas. No emitió ni un sonido en todo el tiempo. Ja. Eso es porque recibió el don de la inmortalidad del mismísimo dios maligno. Si no, probablemente se habría orinado encima. Ese castigo, ninguna persona normal podría sobrevivir. Tal vez. Eso es lo que pasa cuando desafías la voluntad del líder de la secta. No hay excepciones. Estallido. Idan se puso de pie de golpe, volcando la silla, agarró por el cuello al hombre que le había hablado con tono agrio y lo levantó en el aire. Oye, Idan. ¿Qué estás haciendo? Dijo su compañero con voz temblorosa. ¿Qué castigo? ¿Te refieres a Akaji Shinji? ¿Qué le pasó? El hombre, ahora colgando, se puso rojo como un tomate. Estaba a punto de responder desafiante cuando la mirada fría y mortal de Idan lo hizo estremecer. Rápidamente, dijo. Sí, es Akaji Shinji. No conozco todos los detalles, pero al parecer es por lo que te pasó ayer. El líder de la secta estaba furioso y lo castigó públicamente. ¿Ayer? Idan se quedó paralizado. ¿Pero acaso no fue él quien inició todo aquel incidente? Aunque el líder del culto quisiera castigar a alguien, debería haber sido a él, no a Shinji. Confundido, Idan decidió comprobarlo por sí mismo. ¿Dónde está? ¿Qué? Dije, ¿dónde está? En el salón principal. Estallido. Idan apartó al hombre con fuerza.
Con pura malicia, dijo. La próxima vez que vayas a hablar mal de alguien a sus espaldas, asegúrate de hacerlo en privado. Aunque Shinji no sea inmortal, no eres quien para actuar imprudentemente. ¿Entiendes? Yo entiendo, dijo el hombre, bajando la mirada con resentimiento, incapaz de comprender por qué Idan defendería a su rival. Pero si valoraba su vida, sabía que no debía provocarlo de nuevo. Idan se alejó a grandes zancadas y pronto entró en el salón principal. Este era el lugar habitual donde el culto adoraba al dios maligno, aunque ahora tenía una atmósfera diferente. Frente a una enorme estatua sin rostro del dios maligno, una figura flotaba en el aire, atravesada por 18 lanzas de un negro intenso. La sangre goteaba constantemente, fluyendo por surcos en el suelo. Este era el castigo de los dioses del culto del dios maligno. 18 lanzas atravesaban las extremidades y el torso de la víctima, evitando cuidadosamente las zonas vitales para preservar su vida. Una vez que la sangre que llenaba los surcos del patrón del culto alcanzaba el nivel adecuado, la víctima lograba la salvación, lo que indicaba que, bajo la vigilancia del dios maligno, sus pecados habían sido limpiados con sangre. En realidad, sin embargo, nadie había sobrevivido jamás a ese castigo. Idan se acercó y vio que quien estaba siendo sometido al castigo de los dioses era, en efecto, Akagi Shinji. Al notar que alguien se acercaba, el ensangrentado Shinji levantó la cabeza instintivamente. Al ver a Idan, esbozó una sonrisa. ¿Verme así, no te hace sentir bien? Sí, es emocionante. Pero tengo más curiosidad. ¿Qué hiciste para merecer esto? ¿Por qué lo preguntas? Porque alguien me dijo que te castigaron por lo que pasó ayer. Oye, no me digas que crees que me sacrifiqué por ti. Ni lo sueñes. Estaba demasiado ocupado preocupándome por mi propio pellejo. Puede que seas el próximo en acabar como yo, así que si yo fuera tú, volvería a la cama tranquilamente. ¿Todavía tienes energía para insultarme? Parece que este supuesto castigo de los dioses no es tan malo después de todo. Tras una última provocación, Idan se marchó. Tras él, Shinji desapareció lentamente en la oscuridad de nuevo, mientras el sonido de la sangre goteando resonaba sin cesar en el pasillo. De camino de vuelta a su habitación, la expresión de Idan cambiaba continuamente. Finalmente, se detuvo y se dirigió hacia el lugar donde residía el líder de la secta, Takiata. Aunque Shinji tuviera razón, no había pagado las consecuencias por él, Idan sabía que no podría descansar hasta comprender la verdad. Un momento después, Idan salió de la habitación con los puños apretados y los dientes rechinando de rabia. Bastardo. 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 Es simplemente un patético castigo divino, y no necesita que nadie se meta en sus asuntos. Absolutamente indignante. Mientras tanto, mientras Idan se marchaba furioso, la expresión normalmente inexpresiva de Shinji se curvó repentinamente en una leve sonrisa. Hace un momento sonó la notificación del sistema. Su vínculo con Idan había aumentado repentinamente en 80 puntos. Sumando los 20 puntos que había ganado en la misión anterior de las aguas termales, en poco más de 10 días había completado lo que le habría llevado un mes de misiones. Evidentemente, se había vuelto mucho más hábil para lidiar con Idan. Al final, esos 18 agujeros ensangrentados infligidos delante de tanta gente no habían sido en vano. Además, justo antes de que llegara Idan, había muerto una vez más, recibiendo una calificación de baja emoción en la muerte, lo que aumentó ligeramente su chakra, fuerza de voluntad y estadísticas físicas. No pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Cómo se muere uno exactamente de una manera espectacular? ¿Es necesario que un espectáculo de fuegos artificiales sea una explosión de colores para ser considerado espectacular, o debe tener algún significado? Realmente no podía entenderlo. El castigo divino, un ritual que nunca había permitido que nadie sobreviviera, finalmente había sido quebrantado. Shinji Akagi se convirtió en la primera persona en soportarlo y sobrevivir. Por supuesto, no fue tan impactante. Al fin y al cabo, solo se trataba de apuñalarlo una docena de veces y dejar que fluyera algo de sangre. Un cuerpo inmortal no era precisamente frágil, así que la mayoría de la gente no le dio mucha importancia, y los aviones internos del culto del dios maligno rápidamente volvieron a la normalidad. En el período siguiente, Idan dejó de buscar problemas con Shinji. Sorprendentemente, en su lugar, comenzó a entrenar su cuerpo con diligencia. Evidentemente, no se había rendido. Se estaba preparando para volverse más fuerte antes de vengarse de Shinji. El cambio de actitud de Idan deleitó en secreto al gran maestro Takiata y a los demás. Habían estado debatiendo si separar a Idan y Shinji para entrenar, pero este giro inesperado los sorprendió gratamente. Sin duda, el dios maligno los había bendecido.
Los recursos comenzaron a fluir abundantemente hacia Idan y Shinji. El líder del culto, Takiata, comprendió que, a pesar del rápido desarrollo del culto del dios maligno, a lo sumo podría intimidar a naciones más pequeñas. Si realmente provocaban a una de las 5 grandes naciones, un simple gesto de estas bastaría para aniquilar al culto al instante. Por eso siempre mantuvo el culto en un lugar apartado, sin atreverse jamás a provocar a las 5 grandes naciones. Pero ahora, con Idan y Shinji, vio una nueva esperanza. 2 inmortales combinados, empuñando las poderosas maldiciones sangre de ejecución de los muertos y manipulación de sangre carmesí, llegarían a rivalizar incluso con los shinobi de nivel sombra una vez que alcanzaran su pleno desarrollo. Con guardianes de nivel de sombra, el culto del dios maligno podría resurgir y convertirse en una fuerza que el mundo ninja no podría ignorar. La ambición del gran maestro Takia era inmensa, y sus planes, meticulosos. Por supuesto, los planes nunca podrían seguir el ritmo del cambio por completo. Shinji, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Tras extraer una muestra de sangre para realizar un experimento, Shinji se detuvo ante la pregunta y luego reflexionó por un momento. Unos 3 meses, supongo. Takiata, preguntando con complicidad, asintió levemente. Ya que llevas 3 meses con nosotros, es hora de asignarte una misión. Shinji se sorprendió momentáneamente, pero se obligó a mantener la calma. ¿Había llegado Takiata a confiar realmente en él, o se trataba simplemente de una prueba? Tras pensarlo bien, decidió que no importaba. Aún no estaba preparado para abandonar el culto. Incluso si quisiera marcharse, primero extraería hasta la última gota de valor que pudiera. Ya fuera una cuestión de confianza o una prueba, no tenía nada que temer. Solo necesitaba ser él mismo. Con ese pensamiento, Shinji respondió. Seguiré las órdenes del gran maestro Takia. Shinji lo jura todo por el dios maligno, incluso su vida. Takia, aparentemente satisfecha con la muestra de lealtad de Shinji, amplió su sonrisa. Tú y Idan sois el futuro de nuestro culto. Mayores responsabilidades recaerán sobre vosotros con el tiempo. Así que no os apresuréis a servir al dios maligno todavía. Los seguidores están preparados para ese día. No es vuestro turno. Sí, gran maestro Takia. Le pido disculpas por haberme extralimitado. ¿Quién en su sano juicio se apresuraría a servir a un dios maligno? Este favor puede ser tuyo. Ve a servir a tu dios con los seguidores, no conmigo. Shinji hizo una reverencia exterior, pero internamente murmuraba como un loco. Takiata le dio una palmadita suave en el hombro a Shinji y continuó. La misión no es difícil. En la Tierra de las Olas, hay un acaudalado partidario nuestro que recientemente se ha metido en problemas. Necesita nuestra intervención. Tu reciente entrenamiento con Idan no ha pasado desapercibido. Pero esconderte aquí no te hará más fuerte. Solo a través de la batalla y la prueba de sangre se puede llegar a ser una verdadera potencia independiente. Para esta misión, solo os envío a ti y a Idan. Espero que no me decepcionéis. Shinji contempló la amable sonrisa de Takiata, respondió formalmente, pero en silencio pensó. Sí, claro. ¿Pretendes que me crea que no hay condiciones ocultas? De lo contrario, ¿por qué confiarías en mí para ir con Idan? Si algo sale mal, o si intentamos huir, no tendrías dónde llorar. Ja. Y no tenía absolutamente ninguna intención de ir a una misión con Idan. ¿Quién demonios quiere ir a una misión con ese cabrón? Idan, también asignado a la misión, pensó lo mismo para sus adentros. Pero dado que la decisión la había tomado el propio gran maestro Takiata, la preferencia personal era irrelevante. A ojos de Takiata, el conflicto entre Idan y Shinji era infantil. Un simple choque de temperamentos. Pasar más tiempo juntos en pruebas y batallas mejoraría naturalmente su relación. Por ejemplo, ¿quién podría haber esperado que Shinji intercediera por Idan la última vez, incluso asumiendo el castigo en su lugar? ¿Quién podría haber imaginado que Idan, completamente ajeno a todo, casi mataría a golpes a un seguidor que habló mal de Shinji? Takia estaba convencido de que su plan era correcto. La inmortalidad no era invencible, pero juntar a 2 inmortales malditos sería más del doble de efectivo que cada uno por separado. Si Shinji y Idan querían convertirse en verdaderos compañeros, necesitaban empezar a luchar y a derramar sangre juntos ahora mismo, para forjar ese entendimiento tácito, ese vínculo inquebrantable. Por muy reacio que estaba Shinji, emprendió la misión junto con Idan. Tal como había dicho el maestro Takiata, parecía que realmente no los seguían. Era como si confiara plenamente en que ambos completarían la misión sin problemas y regresarían sanos y salvos. Pero a menos que Shinji fuera completamente ingenuo, no había manera de que se lo creyera.
Lo más probable era que la secta ya hubiera desplegado personas para vigilarlos o protegerlos en secreto. ¿Qué estás mirando? Idan preguntó con impaciencia. Claramente, si hubiera tenido la opción, tampoco habría querido ir a esa misión con Shinji. Nada. Vámonos. Shinji apartó la mirada, sin dar ninguna explicación, y simplemente siguió caminando. Idan resopló y lo siguió. Según el mapa, debían atravesar la Tierra del Fuego y luego tomar un barco hasta la Tierra de las Olas. Aunque el viaje era largo, para los ninjas, viajar a toda velocidad solo les llevaría unos pocos días. Por supuesto, esta misión no era urgente hasta ese punto. Así que no había necesidad de apresurarse. Podría permitirse caminar a un ritmo pausado. 3 días después, finalmente se habían adentrado en lo más profundo de la Tierra del Fuego. Una vez dentro del País del Fuego, el comportamiento de Shinji comenzó a parecer peculiar. No es que quisiera deshacerse de Idan ni huir, y no tenía ninguna intención de unirse a Konoha. Simplemente se dio cuenta de que se estaban acercando al lugar marcado en el mapa del tesoro maldito. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? Dudó, temiendo que al hacerlo pudiera revelar su mayor secreto. Pero entonces pensó que, si no aprovechaba la oportunidad ahora, quién sabía cuándo volvería a tener la posibilidad de acercarse a ese lugar. Además, la curiosidad le vencía y no pudo resistirse. Tenía que saber qué contenía realmente ese mapa del tesoro maldito. Maldita sea, ¿qué hay que dudar? Si lo desenterramos y encontramos algo, diremos que lo escondimos aquí nosotros mismos antes. No debería haber problema. Shinji no confiaba ciegamente. El culto Hashin había invertido tanto en él y en Idan que, mientras no los traicionara, no había manera de que fueran tan míopes como para arrebatarle lo que le pertenecía. Además, teniendo en cuenta la falta de confiabilidad del sistema, más la palabra maldito. Le preocupaba que algo saliera mal durante el proceso y que, en lugar de eso, pudiera desenterrar una trampa. Dios no quiera que toda esta misión se convierta en una historia de fanficción sobre profanación de tumbas. Al alzar la vista, vio que se acercaba la noche. Fingiendo indiferencia, Shinji dijo: está oscureciendo. El mapa muestra un pequeño pueblo cerca. Podemos ir allí a comprar algo de comida y tal vez descansar por la noche. ¡Qué fastidio! Idan murmuró, aunque no se oponía a la idea. Después de todo, llevaban días viviendo de raciones y durmiendo a la intemperie, con mosquitos incluidos. Estaba harto de eso. Si tenía la oportunidad de disfrutar de una comida caliente y un buen descanso nocturno, no tenía motivos para negarse. Por supuesto, aún tenía que quejarse. ¿No puedes aguantar solo unos días, eh? Hay gente que sí que está malcriada. Shinji, que no era de los que miman a Idan, replicó de inmediato. Entonces puedes quedarte aquí alimentando mosquitos. Yo iré a ver si hay chuleta de cerdo frita para comer. Dicho esto, se marchó sin dudarlo. Idan se quedó allí de pie, con sentimientos encontrados. Si lo hiciera, sería un golpe para su orgullo. Si no lo hizo y si realmente había chuleta de cerdo frita. Idan, un carnívoro nato, odiaba las verduras y adoraba las chuletas de cerdo fritas por encima de todo. ¿Por qué tenía que conformarse con comer raciones y alimentar a los mosquitos mientras Shinji se llevaba todas las cosas buenas? Dicho esto, enderezó el rostro e inmediatamente corrió tras él. Al ver que Shinji le echaba una mirada, se apresuró a hablar primero. No puedo hacer nada contigo. De acuerdo, te complaceré esta vez, pero no habrá una próxima vez, ¿entendido? Una tsundere de pies a cabeza. Se queja pero a la vez obedece. Shinji chasqueó la lengua 2 veces, pero no se molestó en delatarlo. De todos modos, la mayor parte de su atención estaba centrada en el mapa del tesoro. Burlarse de Idan era un proyecto a largo plazo, no algo que se pudiera apresurar. Mantén el ritmo. Necesitamos acelerar el paso. Shinji dobló el mapa e inmediatamente comenzó a moverse más rápido. En la historia original, Idan era el miembro más lento de Akatsuki, pero eso era en comparación con los monstruos de la organización. Frente a ninjas comunes, su velocidad no era en absoluto lenta. Poco después, se desviaron de la ruta original y se dirigieron hacia el norte. Tras una hora corriendo, por fin divisaron el pueblo, y la noche ya había caído por completo. Idan, deteniéndose, no pudo evitar quejarse. ¿Este es el pueblo cercano que mencionaste? ¿Dónde diablos está esto? Por supuesto, para los ninjas que corren a toda velocidad, una hora de distancia difícilmente se considera cercana. Idan se sintió engañado. Ese filete de cerdo frito era claramente una estratagema de Shinji para atraerlo. Si lo hubiera sabido, se habría quedado atrás para luchar contra los mosquitos. Shinji sabía que la excusa era un poco descabellada, pero no tenía otra opción.
Después de todo, había localizado el lugar basándose en el mapa del tesoro. Aunque tuviera una excusa poco convincente, sentía la necesidad de comprobarlo. ¿Entonces vas a entrar? Vete al diablo. Si no consigo esa chuleta de cerdo frita hoy, ofreceré a todos los habitantes de este pueblo como sacrificios al culto Hasin. Idan gritó furioso y se lanzó hacia adelante. Shinji sintió inmediatamente que le venía un dolor de cabeza. No tenía ninguna duda de que Idan podría hacer exactamente eso en un ataque de ira, pero ese no era el resultado que deseaba. Así que tendré que encontrar la manera de engañarlo más tarde. Afortunadamente, la manipulación de sangre de Shinji contrarrestó por completo las habilidades de Idan, por lo que pudo mantenerlo a raya. Jóvenes, ¿buscáis a alguien? Mientras los dos llamaban la atención deambulando ostensiblemente por el pueblo, apareció un anciano y preguntó. Shinji estaba a punto de responder cuando Idan se adelantó. Oye, viejo. Saca toda la comida y bebida que tengas, o quemaré este pueblo. Shinji rápidamente le tapó la boca a Idan y esbozó una sonrisa. No me malinterpretes. Mi hermano, de niño tenía la cabeza llena de agua y suele decir tonterías. En realidad, no estamos aquí buscando a nadie. Simplemente pasamos por aquí y queremos comprar algo de comer, tal vez encontrar un lugar donde descansar esta noche. La expresión tensa del anciano se suavizó un poco. Ah, ya veo. Pensaba que tu hermano podría tener un problema grave. Los ojos de Idan se abrieron de par en par ante esto, y comenzó a forcejear violentamente de nuevo. Te mataré, viejo. Shinji luchó con todas sus fuerzas para impedir que matara al anciano en ese mismo instante. Entonces el anciano dijo, los huéspedes de lejos son una bendición. Ya que el destino los ha traído hasta aquí, olvidémonos del dinero. Si no les importa, pueden venir a mi casa a comer y pasar la noche. ¿Qué les parece? Eso es muy amable. Nos quedaremos solo una noche y no causaremos problemas. Hablando de problemas, ¿qué es eso, señor? Será mejor que vigiles a tu hermano. Hay muchas mujeres y niños en el pueblo. No los asustes. Jaja, no te preocupes. Mi hermano puede ser tonto, arrogante y maleducado, pero tiene una cualidad buena. Se mantiene alejado de las mujeres. Le resultan molestas y no puede acercarse a ninguna por mucho que lo intente. Eso está bien. ¡Ay, qué desperdicio de ese físico! Es una pena que sea un idiota. Las mujeres son tan buenas, un tonto no lo entendería. El anciano parecía tener una historia interesante que contar, y suspiró profundamente mientras nos guiaba. Voy a matar a ese viejo bastardo. Suéltame o te haré pedazos también. Si no te da miedo ser despedazado en alto mar y arrojado a los peces, entonces adelante. Idan se quedó paralizado a mitad de la frase, como si finalmente recordara que no podía vencer al otro, y apretó los dientes. Está bien, ganas tú. ¿Qué quieres que haga? Quédate aquí tranquilamente una noche. Mañana nos vamos. De acuerdo, pero ese viejo, lo atraparé tarde o temprano. Bofetada. Shinji le dio una bofetada muy necesaria. Corta, corta, corta. Siempre hablando de cortar. Qué orgulloso estás, ¿eh? Persiguiendo a un anciano frágil que apenas puede caminar. Idan se agarró la cabeza de inmediato, con los ojos muy abiertos, gritando. Bastardo. Tú y ese viejo están muertos. Tú. Una palabra más esta noche y te cortaré los riñones y los freiré. Tú, bastardo. Idan cerró la boca instintivamente y se puso las manos en la cintura, claramente nada entusiasmado con la idea de que le frieran los riñones, especialmente los suyos. Shinji finalmente sintió cierto alivio al ver que Idan, al menos en parte, se mostraba complaciente. Aunque se había unido a una organización tan aterradora como el culto del dios maligno, Idan aún tenía sus límites. No atacaría a gente común sin motivo. No era capaz de masacrar aldeanos. Por supuesto, si alguien intentara hacerle daño primero, él tampoco sería un santo. La palabra matar solía parecerle lejana, pero ahora el mundo le obligaba a estar preparado mentalmente para ello. Este es un mundo donde los peces grandes se comen a los pequeños, y los pequeños se comen a los camarones. Sin la fuerza suficiente para protegerte, podrías morir en cualquier momento a causa de un ataque desconocido, sin saber jamás quién fue el asesino. Y nadie buscaría justicia en tu nombre. Poco después, Shinji e Idan siguieron al anciano de vuelta a casa. Abuelo, un abrazo. En cuanto entraron, el anciano rápidamente alzó en brazos a su nieto mayor, que había entrado dando saltitos, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Elévame más alto. Vale, levantándose alto. Más alto, volando. Abuelo, la cena está lista, ¿quiénes son estos dos?
El anciano estaba disfrutando tanto de ese momento en familia que casi se olvidó de Shinji y Idan, que estaban en la puerta. Ah, sí, casi lo olvido. Estos dos jóvenes están de paso por nuestro pueblo. Prepara 2 juegos extra de cuencos y palillos, y ordena esa habitación de allí. Se quedarán una noche. Entendido, abuelo. La nuera parecía comportarse bien y ser responsable, aunque un poco tímida con los desconocidos, y rápidamente regresó a la cocina. Siéntense donde quieran. Hay vasos para el agua. Sírvanse ustedes mismos. El anciano dijo esto mientras volvía a jugar con su nieto, haciendo que el niño riera sin parar. Al ver esto, Shinji sospechó que las palabras anteriores del anciano tenían un significado oculto. Será mejor que vigiles a tu hermano. Hay muchas mujeres y niños en el pueblo. ¿Le preocupaba que Idan pudiera hacerle daño a su familia? Probablemente no era necesario. Idan ni siquiera había mirado a ninguna de las mujeres que estaban dentro. Estaba bebiendo agua fría del pozo a grandes tragos, realmente sediento, o tal vez su cerebro necesitaba hidratación. Poco después, la mujer sacó la comida cocinada. Los platos eran sencillos. Solo 3. Pimientos verdes con huevos revueltos, sopa de verduras silvestres y rábanos encurtidos. No había ni rastro de carne, e incluso los huevos revueltos parecían preparados a toda prisa, probablemente debido a la llegada de invitados inesperados. Ni siquiera había suficiente arroz para preparar más, así que hizo justo lo necesario. Cocinar más habría sido demasiado complicado. Por suerte, Shinji e Idan aún tenían algunas raciones sin consumir. Perfectas para complementar la comida. Era evidente que esta familia vivía modestamente. No es que estén pasando apuros económicos, pero desde luego están lejos de ser ricos. Shinji, al ser emocionalmente perceptivo, comprendió que estaban ofreciendo lo mejor que tenían, y que eso era algo que apreciar, no criticar. Idan, en cambio, no sentía tal gratitud. Revolvió los platos un par de veces con los palillos y perdió todo interés. Su expresión se volvió agria, como diciendo, esto. ¿Esperas que Idan se coma esta basofia? Quiero chuletas de cerdo, no, uff. Shinji rápidamente le tapó la boca a Idan otra vez, riendo. Lo siento, el cerebro de mi estúpido hermano está fallando otra vez. Solo está diciendo tonterías. Uguguk. El problema lo tienes tú. Lo creas o no, mataré a toda tu familia, cabrón. ¿Qué dijo? Oh, dijo que la comida estaba demasiado rica y se mordió la lengua. Uguguk. Tonterías. Idan no comería este tipo de comida para cerdos. El anciano asintió. Aunque tu desafortunado hermano no parece muy listo, al menos, tiene buen gusto. La cocina de Ayako es famosa en todo el pueblo. Siempre que hay un banquete, los supuestos maestros chefs la ayudan con mucho gusto. Basta, abuelo. Deja de hablar. Eso ya es cosa del pasado. La mujer se sonrojó, visiblemente avergonzada. Aprovechando la distracción, Shinji le susurró a Idan. No causes problemas. Cuando lleguemos al país de las olas, te vengarás. HMPH. Idan apartó la mano de Shinji con un resoplido frío, pero no volvió a actuar impulsivamente. Quizás a esto se referían con un partido para contrarrestar otro partido. Cambiando de tema, Shinji preguntó con curiosidad. Abuelo, ¿dónde está tu hijo? El anciano y la mujer se detuvieron ante la pregunta. El anciano suspiró profundamente. Él ya no está. Hace años, 2 grupos de ninjas aparecieron de la nada y sembraron el caos en la aldea. Una bola de fuego impactó en una de las casas, mi pobre marido ni siquiera tuvo tiempo de escapar, la voz de la mujer temblaba mientras se secaba las lágrimas. El anciano dijo, no es culpa tuya. En aquel entonces, todavía estabas embarazada. Este mundo es cruel, el destino de mi hijo fue desafortunado. Tras decir esto, la expresión del anciano se ensombreció, dejó los palillos y volvió a entrar. Estos desastres repentinos fueron cuestión de pura mala suerte. Y no había a quien recurrir ni con quien razonar. Incluso a los ninjas que lucharon aquí probablemente no les importen los aldeanos después. Solo habían pasado unos pocos años desde que terminó la última gran guerra ninja. En aquel entonces, la vida humana no valía absolutamente nada. Ahora, las cosas estaban al menos un poco mejor. Estaban vivos y tenían comida. La última comida resultó insípida y terminó abruptamente. Shinji no era ningún santo ingenuo que pensara que, a menos que comiera con alguien, tenía que vengarlo. Como mucho, dejaría una pequeña propina para la posada al marcharse. Idan ni siquiera demostró que las palabras del anciano fueran algo digno de mención. Un hijo muere, ¿y qué? En este mundo, la gente muere todo el tiempo. Después de cenar, Shinji e Idan regresaron a su habitación para descansar.
La nuera del anciano llevó a los niños de vuelta a casa de sus padres, probablemente para evitar chismes. Sin que nadie se diera cuenta, la noche se había vuelto profunda. Shinji abrió los ojos de repente, preparándose para escabullirse sigilosamente. Para su sorpresa, alguien estaba sentado fuera de la puerta, aparentemente esperándolo. Es tarde. ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿Me estás esperando? Shinji estaba perplejo. A la luz de la luna, el rostro del anciano parecía inusualmente tranquilo. Tú y tu compañero, sois ambos ninjas, ¿verdad? El anciano no respondió a la pregunta de Shinji, sino que la formuló como si se lo confirmara a sí mismo. Nuestro pueblo es extremadamente remoto. Incluso las caravanas comerciales rara vez pasan por aquí, así que casi nunca vemos caras desconocidas. Ustedes dos acaban de llegar y me escondí para observarlos. Shinji arqueó una ceja. ¿Por qué? El anciano sospechó. ¿Por qué tengo miedo? Shinji pensó por un momento, como si lo comprendiera. Entonces el anciano continuó. No estaba seguro de si tu llegada traería algún daño al pueblo. Aún sabiendo que podría ser peligroso, no tuve más remedio que venir a preguntar, descubriendo que no sabía nada mientras te traía aquí. ¿Temes que pueda ocurrir otra tragedia, como la anterior? Suspiro, por fin tuvimos unos años de paz. Una vez mordida por una serpiente, 10 años de temor a la cuerda. ¿Cómo no iba a tener miedo? ¿Así que estás aquí parado, intentando detenerme? Preguntó Shinji con curiosidad. ¿Qué podría impedir a un anciano como yo? Preguntó el anciano, sacudiendo la cabeza. Es solo una apuesta. Si gano, vuelvo a dormirme. Si pierdes, puede que no te despiertes jamás. A mi edad, ya he vivido lo suficiente. Shinji ascendió. Con razón, después de cenar, encontraste una excusa para mandar a tu familia fuera, para evitar ponerlos en riesgo. El anciano no respondió. En realidad, su intención era mantener a raya a los dos forasteros mientras se llevaba a su nuera y a sus nietos durante un par de días. Pero el exterior tampoco era seguro. Bestias salvajes y bandidos merodeaban con frecuencia. Y su grupo era débil. Ancianos, jóvenes, la única adulta en condiciones de trabajo era una mujer. Si algo les sucediera, no sobrevivirían. Tras medio día de contacto, y mediante sus sutiles pruebas, se dio cuenta de que la situación podría no ser tan grave como temía. El otro compañero parecía una persona peligrosa, pero este, Shinji, había demostrado autocontrol e incluso había evitado los arrebatos de su compañero. Esto indicaba que era capaz de comunicarse con normalidad y, con cierta probabilidad, no era un asesino sin escrúpulos. Por eso el anciano prefirió quedarse atrás y averiguar sus intenciones. Viejo pero de carácter firme, era un hombre sabio y valiente. Esa fue la valoración de Shinji. En este mundo, lo más cruel es que la gente común no tiene control sobre su destino, solo sobre si los invitados no deseados les causan daño o les ayudan. No te preocupes, no me interesa tu pueblo. Nos iremos al amanecer. Entonces me siento aliviada. Ah, es tan tarde, me voy a dormir ahora. Una vez tranquilizado, el anciano finalmente exhaló. En cuanto a por qué Shinji salía tan tarde de repente, no preguntó. No tenía ningún deseo de saberlo. Cuanto más supiera, más cerca estaría la muerte. Lo único que necesitaba era asegurarse de que los forasteros no tuvieran malas intenciones. Con eso bastaba. En ese momento, Shinji preguntó repentinamente. ¿La historia que contaste esta noche, es cierta? Cada palabra. ¿Odias a esos ninjas? ¿O has pensado alguna vez en vengarte? A mi edad, ¿acaso importa el odio? Preguntó el anciano con amargura. ¿Qué podría hacer un viejo tonto como yo, incitando a viudas y huérfanos a pelear contra cualquiera? Continuó. Nunca pensé en la venganza, ni me atreví a hacerlo. Ahora solo quiero vivir en paz y ver crecer a mis hijos. Entiendo. Shinji asintió levemente y luego se dirigió en cierta dirección. Al ver la figura de Shinji alejarse, los ojos del anciano reflejaron un rastro de dolor. Evidentemente, el dolor por la pérdida de un hijo ya no se expresaba con la misma ligereza que antes. Pero incluso si el dolor y el resentimiento eran profundos, ¿qué podía hacer? Después, preguntó sutilmente sobre la identidad de esos ninjas. Y luego, los dos grupos responsables de la devastación de la aldea. Uno, espías ninja de la niebla procedentes del país del agua. El otro, ninjas de Konoha que perseguían a sus enemigos. La enorme bola de fuego que mató a su hijo fue lanzada por un ninja de Konoha que intentaba proteger a sus compañeros. Asesinado involuntariamente por los ninjas protectores de su propia nación, como ciudadano de la Tierra del Fuego, ¿qué podía hacer este anciano? La compensación posterior. Ayuda para reconstruir el pueblo, algo de dinero y suministros.
¿Los muertos? Desaparecidos. Esto es la guerra. La venganza era algo que jamás se le habría ocurrido. Para los ninjas, solo existía el miedo, nada más. Incluso dando un paso atrás, ¿a quién podría vengar? ¿El ninja de la niebla que pasaba por allí? ¿O el ninja de Konoha cuya bola de fuego mató accidentalmente a su hijo? Desde la perspectiva de los primeros, eran tiempos de guerra y el enemigo era hostil. Les importaban un bledo los aldeanos. Desde la perspectiva de este último, enfrentarse a un enemigo requería un esfuerzo total. Contenerse por temor a daños colaterales solo pondría en peligro a sus compañeros y a sí mismo. Visto así, nadie estaba realmente equivocado. ¿Quién tuvo la culpa? Quizás este maldito mundo. La luna de esta noche está realmente llena. Muévete. Estás bloqueando el paso. Viejo. El anciano acababa de alzar la cabeza en señal de agradecimiento cuando una puerta se abrió con un crujido a sus espaldas y una voz áspera le ordenó que se apartara. Sobresaltado, se estremeció y luego volvió la vista para ver el rostro impasible de Idan, como si acabara de terminar un festín. ¿Tú, también saliste? El anciano forzó rápidamente una sonrisa. De repente se dio cuenta de un grave problema. El farol del tigre en el que confiaba acababa de fracasar. Sin el tigre como protección, ¿cómo podría este inofensivo zorro viejo enfrentarse al lobo salvaje que claramente quería devorarlo? Maldición. Mejor calmarlo rápidamente con algunas palabras. No parecía muy listo, tal vez se le podría engañar. Inesperadamente, el hombre parecía completamente desinteresado en él. Ustedes dos llevan un buen rato parados en la puerta parloteando. ¿Acaso creen que estoy sordo? Apártense. ¿A dónde se fue? Espetó Idan con impaciencia. El anciano rápidamente delató a Shinji, señalando en una dirección. Por ahí. La próxima vez que te atrevas a decir que mi cerebro no funciona, mataré a toda tu familia, ¿entendido? Idan lanzó una mirada fulminante y luego salió corriendo, desapareciendo rápidamente en la noche. Secándose el sudor frío de la frente, el anciano pareció recordar algo de repente, apretó los dientes y también salió a la calle. Siguiendo las indicaciones del mapa del tesoro maldito, otorgado por el sistema para ganar el baño en aguas termales, Shinji llegó rápidamente a un antiguo pozo en el pueblo. Hacía tiempo que estaba abandonada, ya que, durante algún año, dejó de producir agua repentinamente. Incluso la boca del pozo había sido sellada con grandes piedras, presumiblemente para evitar que alguien cayera accidentalmente dentro. Según el mapa del tesoro, lo que Shinji buscaba se encontraba debajo. Sin dudarlo, apartó la piedra que bloqueaba la parte superior, subió una antorcha y saltó directamente hacia abajo. Durante la caída, Shinji lanzó con destreza un afilado kunai a su mano. Luego separó las piernas para apoyarse contra las paredes del pozo, aumentando la fricción para frenar su descenso, mientras clavaba el kunai en las grietas de la piedra para obtener mayor agarre. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al fondo, logrando mantenerse suspendido justo por encima de la tierra. Según la señal, esto debería ser todo. Inspeccionó cuidadosamente la zona. Al no encontrar nada, comenzó a excavar hacia abajo con el kunai. Curiosamente, cavó varios metros sin encontrar nada. ¿Eh? ¡Qué raro! Shinji hizo una pausa y luego sacó el mapa del tesoro maldito, preguntándose si habría pasado por alta información. Pero en el momento en que lo sacó, sucedió algo inesperado. El pergamino, antes de un negro intenso, se convirtió de repente en ceniza, que rápidamente se fusionó con la tierra bajo los pies de Shinji. Entonces la tierra pareció cobrar vida, transformándose rápidamente en un antiguo cofre del tesoro negro. Así son las cosas. Shinji observaba con asombro, pensativo. Sospechaba que el mapa del tesoro obtenido del sistema podría no conducir a objetos comunes. ¿Qué clase de tesoro podría contener? ¿Estaba el tesoro realmente en esas coordenadas todo el tiempo? ¿Y si alguien más lo encontrará por casualidad? ¿Y si se tratara simplemente de cosas mundanas, oro, plata, joyas? Resultaría bastante decepcionante. Pero al ver esto, su curiosidad se reavivó. Aunque aún no sabía qué contenía el cofre, al menos le resultaba emocionante la expectativa. El supuesto tesoro no estaba básicamente presente hasta que llegó a las coordenadas, lo que activó el mapa. En otras palabras, el mapa del tesoro que tenía en la mano era el verdadero tesoro, que solo necesitaba ser desbloqueado. Otras personas, aunque estuvieran en el mismo lugar, no encontrarían nada. A juzgar por la espectacular manifestación de hace un momento, Shinji estaba aún más inclinado a creer que el contenido no era mundano. De lo contrario, difícilmente justificaría efectos tan dramáticos. Pensando todo esto, actuó sin dudarlo y abrió el cofre.
Pero había ignorado por completo, o, más precisamente, evitado instintivamente, un detalle crucial. El prefijo del nombre del mapa. Maldito. Auge. Idan, que estaba buscando cerca del pozo abandonado, se sobresaltó. En el instante siguiente, vio una figura ligeramente desaliñada que emergía del pozo, con una masa de cosas negras retorciéndose y chasqueando tras él. ¿Qué demonios es eso? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién le pregunto? Vamos, ayúdame. Shinji lo esquivó, dirigiéndolo hacia Idan. Finalmente, Idan pudo ver con claridad que era aquella densa masa negra. Cabello. Quería gritar. No te acerques. Pero conocía a Shinji lo suficientemente bien como para estar seguro de que ese tipo lo arrastraría hacia abajo sin importar lo que hiciera. Y lo peor, no pudo escapar corriendo. Sin otra opción, Idan se preparó. Primero sacó su lanza negra, y luego, a regañadientes, cambió a un kunai. Una lanza es excelente para matar, ya que perfora con facilidad, pero ¿puede cortar el pelo? Idan luchaba por cortar los mechones negros que lo rodeaban, apretando los dientes. Necesito un arma con mayor poder letal cuando regrese. ¡Sas! 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 Los kunai de Shinji se movían con rapidez, defendiéndose a la perfección de los ataques de cabello. Cualquier cabello que se cortaba perdía inmediatamente su vitalidad y desaparecía. Una visión extraña. Los dos lucharon mientras se retiraban. Aunque el cabello parecía interminable, su fuerza era limitada y su patrón de ataque singular, sin que se observaran otras habilidades. Así que, por ahora, han podido mantenerse a flote. Tras retroceder unos 50 metros, la frenética cabellera negra se puso rígida, dejó de perseguirlos y se retrajo lentamente hacia el pozo. Parece que su alcance de ataque es limitado. 50 metros más la profundidad del pozo, quizás entre 90 y 100 metros sea su alcance máximo. Shinji analizaba la situación, pensando en una estrategia, cuando Idan preguntó en voz alta. ¿Qué demonios era esa cosa? Yo tampoco lo sé, admitió Shinji, sacudiendo la cabeza. Idan no le creyó. No me digas que te escapaste en mitad de la noche solo para disfrutar de la luna. Yo mismo lo vi. Esa cosa salió del pozo persiguiéndote. ¿Acaso crees que soy tonto? Los ojos de Shinji reflejaban sorpresa. Vaya, por fin eres inteligente. ¿Se te ha agotado el cerebro por completo? Bastardo. Te mataré. Idan se remangó, listo para enfrentarse a Shinji, pero Shinji tenía asuntos que atender y rápidamente cambió de tema. Esa cosa, no sé qué es. Solo vine a buscar algo que había escondido en ese pozo hace mucho tiempo. No esperaba desenterrar esta cosa fantasmal en su lugar. ¿Escondiste algo en el pozo? Preguntó Idan con recelo. Algunos ahorros. Eso fue antes de unirme al culto del dios maligno, respondió Shinji, sin querer dar más detalles. Al ver la falta de explicación de Shinji, Idan dejó el tema. Pero entonces olfateó el aire, con una extraña expresión en el rostro. ¿Hueles eso? Es tan fragante. Algo no cuadra. Shinji tenía buen olfato y él también lo olió. Incluso antes de venir a este mundo, jamás había percibido un aroma semejante. Era imposible de describir. Una fragancia que parecía contener toda la belleza imaginable, atrayéndolo cada vez más cerca. Poco a poco, un rastro de embriaguez apareció en el rostro de Shinji. Pero de inmediato, sentí un peligro extremo. Usando lo último que le quedaba de lucidez, se clavó un kunai en el muslo. Chorro. La sangre fluía, y el doble dolor permitió a Shinji salir del extraño trance. Al alzar la vista, la escena que tenía ante sí le heló la sangre retroceder. Shinji apartó rápidamente a Idan, creando cierta distancia, y sin decir palabra, le dio 2 bofetadas para despertarlo. En ese breve instante de distracción, ambos avanzaron sin darse cuenta de varios metros. Idan, aturdido por las bofetadas, ni siquiera tuvo tiempo de enfadarse antes de que la escena que tenía ante sí lo dejara paralizado por la impresión. Esa extraña fragancia, fuera cual fuera su magia, había atraído a todo el ganado de los alrededores. Entonces ambos vieron cómo el inquietante cabello negro brotaba de nuevo del pozo, envolviéndose rápida y precisamente alrededor de las gallinas, patos, cerdos y perros que habían sido atraídos hacia él. Sin el estímulo del olor, los animales entraron en pánico y forcejearon. Pero ya era demasiado tarde. Sus esfuerzos fueron inútiles. Pronto quedaron completamente inmóviles. Al cabo de un rato, el extraño cabello negro retrocedió lentamente hacia el pozo. Shinji no estaba seguro de si era su imaginación, pero le parecía que el cabello se había vuelto más brillante y resistente que antes.
En cuanto al desafortunado ganado, parecía como si le hubieran succionado toda la humedad, reducido a cadáveres arrugados y desecados. Su muerte era aterradora de contemplar. Esta escena conmocionó profundamente tanto a Shinji como a Idan. Por los dioses de arriba, ¿esta cosa realmente viene? Casi gritó Idan. La expresión de Shinji también se tornó seria al darse cuenta de que aquello que había desenterrado durante su búsqueda de tesoros podría ser una verdadera amenaza. Además, ¿hueles eso? Esa extraña fragancia ha vuelto. Idan se quedó paralizado un instante, luego se tocó la mejilla que acababa de recibir la bofetada, incrédulo. ¿Este olor se usa para atraer presas? ¿Qué demonios es esto? Al recordar lo cerca que había estado de caer en su trampa, el rostro de Idan se ensombreció. Si esa cosa lo hubiera atrapado, quién sabe si habría podido escapar. Y en el peor de los casos podría haber sido devorado durante mucho tiempo. Tan solo imaginarlo era aterrador. Mientras esta cosa solo pueda moverse dentro de esta área, deberíamos salir de aquí, sugirió Idan. Si se trata de una persona, o incluso de un dios, Idan no tendría miedo. Pero al enfrentarse a esto, no tenía ningún deseo de luchar hasta la muerte. No había absolutamente ninguna necesidad. Shinji estuvo de acuerdo con Idan, pero, en la noche, unas figuras tenues aparecieron repentinamente cerca. Todos eran aldeanos, claramente atraídos por el extraño olor del pozo, y habían perdido toda razón. Si Shinji e Idan se marcharan, nadie en la aldea sobreviviría. Shinji no se consideraba un buen hombre y rara vez se inmiscuía en los asuntos ajenos. Pero dejar tras de sí el caos que él mismo provocó, dejar morir a un montón de gente común, era algo que no podía permitirse. Eso sería interpretar a una canalla. Además, marcharme ahora me resultaría insatisfactorio. Claro, había desenterrado un monstruo en lugar de un tesoro, pero ¿quién podía garantizar que ese monstruo no fuera un tesoro disfrazado? Además, la caza de monstruos, o bestias con cola, para obtener botín, o Hinzriki, se practica desde la antigüedad. Si Shinji no lo intentaba al menos, se arrepentiría. Entonces preguntó con calma. ¿Asustado? Idan enderezó el cuello y replicó. ¿Eh? ¿Yo? ¿Asustado? ¿Quién le tiene miedo a quién? ¿Con quién crees que estás hablando? Muy bien, entonces ve tú primero. Yo me encargaré de los aldeanos de los alrededores. ¿Qué quieres decir con de acuerdo? Idan entró en pánico por un momento, luego, al notar la extraña mirada de Shinji, rectificó rápidamente. Quiero decir, estos aldeanos pueden servir de cebo, atrayendo la atención del monstruo mientras actuamos. Shinji negó con la cabeza. No. ¿No te diste cuenta? Después de alimentarse, esa cosa obviamente cambió. Antes, su fuerza y su número ya eran bastante duros. Si se los comen a todos, ¿estás seguro de que podremos hacerles frente? Idan tuvo que admitir que tenía razón, aunque no lo diría. Gruñó. Entonces, ¿por qué no vas tú primero? Yo me encargaré de los aldeanos. Puedo eliminarlos a todos de forma rápida y eficiente para que no estorben. ¿Puedes tú? ¿Cuál es el problema? En el peor de los casos, simplemente los mato a todos, los sacrifico al dios oscuro. Shinji lo miró como si estuviera mirando a un idiota. Para cuando termines, será demasiado tarde. Honestamente, solo tienes miedo, ¿verdad? Idiota. Idan jamás ha conocido el significado del miedo. Observa con atención y verás cómo lo hago pedazos. Furioso, Idan sacó 2 kunai de su bolsillo y se dirigió hacia el pozo seco, murmurando maldiciones. Mientras tanto, Shinji se centró en el trabajo de verdad. Agarró un kunai con indiferencia, se cortó la muñeca y lo lanzó con fuerza hacia adelante. Un chorro de sangre flotaba frente a él, concentrándose rápidamente en una esfera. Pop. Pop. Shinji colocó su mano derecha como si fuera una pistola y disparó varias balas de sangre comprimida al suelo, ajustando su potencia. Entonces, la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Comparado con ser devorado, una conmoción cerebral leve no es gran cosa, ¿verdad? Wash. 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 Activada por el hechizo de Shinji, una serie de proyectiles de sangre salieron disparados de la esfera. Algunos disparos fallaron, pero la mayoría dieron de lleno en los aldeanos. Casi todos los aldeanos afectados pusieron los ojos en blanco y se desplomaron inconscientes. Aunque la fragancia del pozo fuera mágica, no podía hacer que se pusieran de pie de inmediato. Esto no era solo un señuelo, era un control total. Evidentemente, lo que había en el pozo no era tan poderoso. Shinji, casi como si estuviera jugando a un videojuego de disparos, eliminó rápidamente a todos los zombies con su francotirador, impidiendo que abandonaran la zona segura. Eficiente y rápido.
Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el astuto Idan? Por algún milagro, realmente usó su cerebro. Había arrastrado una gran piedra y la había colocado sobre el pozo mientras lo que había dentro aún no había salido. De ninguna manera, jamás, en esta vida. Idan pensó. Acabo de sellar esto de abajo, problema resuelto. Hecho. Se sacudió el polvo de las manos, orgulloso de sí mismo, con aspecto de genio. Pero, ¿por qué le picaban los pies? Al mirar hacia abajo, el extraño cabello negro ya se había deslizado por los huecos y le había agarrado los tobillos. Auge. La roca se estrelló contra el suelo, y una oleada masiva de pelo negro surgió una vez más. Idan, tras haber perdido la iniciativa, solo pudo forzar para defenderse, logrando a duras penas parar el golpe. Si no hubiera accionado con decisión y, sin dudarlo, se hubiera cortado el pelo alrededor de los tobillos, ignorando el riesgo de lastimarse, probablemente ya habría sido engullido por esa cosa. Aún así, estando tan cerca del pozo, corría grave peligro. Y su jutsu más poderoso, la confianza de la sangre de la muerte, no tuvo ningún efecto sobre esta extraña criatura. Esto dejó a Idan sumamente frustrado. Al notar de reojo que Shinji ya se había encargado de los aldeanos, Idan no pudo evitar gritar. ¿Cómo demonios se supone que vamos a lidiar con esto? Esto nunca termina. Shinji, sin embargo, no se apresuró a ayudar. Observó con calma y recordó los acontecimientos. Desde abrir el cofre del tesoro hasta ser atacado repentinamente, luego escapar del pozo seco, cabello negro, el extraño aroma que la criatura usa para hacer que las formas de vida sean incapaces de resistirse, alimentándose. No existe tal cosa como algo irresoluble. Debo haber pasado algo por alto, ¿qué es exactamente? Oye. ¿En qué demonios estás pensando? Ven a ayudarme ya. No puedo contenerme. Resonó la voz urgente de Idan. En cuestión de segundos, solo le quedaba un kunai, ya que el otro había sido arrojado a algún lugar desconocido. Si esa cosa no pareciera actuar puramente por instinto, con un patrón de ataque rígido, Idan probablemente ya habría sido dominado por el espeso cabello negro. A pesar de sus desesperados esfuerzos, la derrota parecía inevitable. Idan no pudo infligir ningún daño significativo al núcleo de la criatura. Cortar el pelo negro que la atacaba era completamente inútil. Shinji ignoró los gritos de Idan y en su lugar gritó. Aguanta un poco más. Estoy observando la debilidad de esta cosa. Shinji Akagi. Mares malditos. No olvidaré esto. Maldijo Idan, al ver que su compañero no tenía intención de ayudar. Apretó los dientes y blandió su kunai con furia. Mientras tanto, Shinji estaba reorganizando sus pensamientos tras haber sido interrumpidos. Según mis observaciones, esta extraña criatura no parece poseer verdadera inteligencia. Actúa puramente por instinto. Y hay un detalle importante. Cuando atacamos, no percibimos ese extraño aroma. Solo emite ese olor seductor después de retirarse al pozo. Si pudiera usar el aroma en cualquier momento, no tendría sentido. Si lo hubiera liberado desde el principio, tal vez nos habríamos enamorado de inmediato. Por lo tanto, lógicamente, esta criatura tiene dos modos de comportamiento. Uno es el modo de señuelo, liberando aroma para atraer a sus presas a su zona de caza. El otro es el modo de depredación, utilizando pelo negro para capturarlas. Por lo que podemos observar, ambos modos no pueden darse simultáneamente. Pero, eso no es suficiente. Saber esto no resolverá completamente el problema. ¿Cuál es exactamente su debilidad? Shinji respiró hondo varias veces para calmarse, negándose a preocuparse por otras cosas. Incluso si Idan fallaba y lo atrapaban, no moriría de inmediato, lo que le daría a Shinji más tiempo para observar. Abandonó la deducción sin salida y decidió empezar de nuevo. Baja, abre el cofre, déjate atacar. Esperar. ¿Por qué me atacaron? Al recordar el momento en que fue atacado tras abrir el cofre, Shinji se dio cuenta de que había pasado por alto un detalle crucial. El pelo negro no lo había atacado inicialmente a él, sino que había ido a por la antorcha que tenía en la mano. Exactamente. Sobresaltado en ese momento, Shinji solo se había concentrado en escapar del pozo, ignorando este hecho. Si el primer ataque hubiera ido dirigido a él, lo habrían tomado completamente por sorpresa y escapar no habría sido tan fácil. En retrospectiva, la criatura solo se volvió para perseguirlo después de destruir la antorcha, lo que explicaba por qué había logrado salir relativamente ileso. Descartando la ridícula idea de que la criatura tuviera alguna venganza personal contra la antorcha, la conclusión más probable era: Shinji, maldito. Si no vienes. Fuego. ¿Eh? ¿Qué? La debilidad de esta cosa es muy probablemente el fuego. ¿Estás seguro? Confía en mí.
Usa la técnica de liberación de fuego para quemarlo. Muy bien. Voy a quemar a toda tu familia. Maldita sea, ni siquiera sé cómo usar la técnica de liberación de fuego. El furioso rugido de Idan dejó a Shinji momentáneamente avergonzado. Maldita sea, me emocioné demasiado y lo olvidé por completo. No solo desconocían la técnica de liberación de fuego, sino que además eran prácticamente inútiles en todas las técnicas ninja. Al darse cuenta de esto, Shinji se dio la vuelta y salió corriendo. Maldito seas. ¿Ya te escapas? Llévame contigo. Maldita sea. Idan se quedó paralizado, con incredulidad en el rostro, y luego estalló en maldiciones. Aunque normalmente no le temía a nada, de repente se sintió abandonado y quiso escapar. Ya no le importaba luchar, solo intentaba huir del alcance de la criatura. Pero escapar era más fácil decirlo que hacerlo. El pelo negro, aún hambriento, no iba a dejar escapar a su único objetivo. Idan entró en pánico. Se dio cuenta de que estaba atrapado. Antes había podido escapar porque él y Shinji trabajaban juntos y estaban más lejos. Pero ahora, solo, había corrido tontamente directamente hacia la guarida de la criatura. ¿Cómo iba a salir de allí? Con la mente sumida en el caos, sus acciones se volvieron descuidadas. Idan, que apenas lograba mantenerse en pie, cometió un error crítico. Para cuando se recuperó, sus piernas ya estaban atrapadas por el cabello negro. Cuando intentó cortarlo, el cabello circundante no le permitió abrirse paso y se abalanzó sobre él al instante. Por más que blandiera su kunai con desesperación, su alcance era demasiado limitado. El cabello negro finalmente lo envolvió en un capullo. Podía sentirlo. Esas cosas intentando entrar por su boca, nariz y oídos. De repente, comprendió por qué aquellos desafortunados animales habían tenido finales tan grotescos. En ese momento, incluso Idan dudó de que su inmortalidad pudiera mantenerse. Todo por culpa de ese bastardo de Shinji. Huyó en el momento crucial. Si sobrevivo a esto, lo mataré. Mientras Idan cerraba los ojos, maldiciendo a Shinji sin cesar en su mente, sintió de repente un calor abrasador, como si su piel estuviera a punto de incendiarse. Shinji regresó con 2 cubos de madera, vertió el líquido recogido sobre el cabello negro, luego sacó un palo de fuego de su cintura y lo arrojó dentro. Auge. Las llamas se elevaron hacia el cielo. Shinji no había abandonado realmente a Idan. Al darse cuenta de que ninguno de los dos podía usar la técnica de elemento fuego, había ido al pueblo a recolectar líquidos inflamables. El hallazgo lo había retrasado, pero afortunadamente, regresó justo a tiempo con todo lo que pudo recoger. Maldita sea, veamos si aún sobrevives. Al ver cómo el cabello negro se retorcía y se agitaba en el fuego ardiente, Shinji vertió con decisión el combustible restante en el pozo seco y arrojó el último trozo de leña. En medio de las imponentes llamas, casi podía oír el lamento de la criatura, un sonido extrañamente satisfactorio. Espera, ¿esa cosa siquiera tiene boca?